Bienvenidos al 45º episodio de Folla Seca, el podcast de la gestión deportiva. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Benito, jefe de scouting del Real Betis Balompié y ex secretario técnico del Cádiz, aunque las funciones fueran las mismas que las de un director deportivo, bien como ex director deportivo del Almería y del Anorthosis y ex jefe de scouting del grupo Hope, al que pertenecían el Granada, Parma Tondela y Chongqing Lifan. Alberto, bienvenido al Folla. Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Encantado. Y empecemos por tu estancia en Cádiz, donde viviste tu primera experiencia como dirigente, nada más terminar tu carrera como jugador, siempre allí. Hablamos de la temporada 2002-2003, cuando el club estaba en Segunda División B, y solo 3 años después eras ya dirigente de un club de la liga después de un gran salto del Cádiz. Dices que el trabajo de la Secretaría Técnica del club no era acertar en los fichajes, sino en la plantilla, haciéndola lo más competitiva posible. Por eso comentabas que los mejores fichajes, entre comillas, que influyeron en el éxito del proyecto no fueron verdaderos fichajes, sino renovaciones. Después, lo que distingue la formación de una buena plantilla de un buen equipo, por ejemplo, es fundamentalmente la labor del entrenador, ¿verdad? Sí, sí, como tú dices, yo empecé en la dirección deportiva. Yo era jugador de fútbol del Cádiz, estábamos en Segunda B, un equipo grande de afición, pero que estaba sumido en una grave crisis deportiva porque estábamos en Segunda B y económica, porque no había dinero. Y yo, siendo jugador, el club, el presidente, Antonio Muñoz, con Michael Robinson, que para descanse, pues sabiendo que a mí me gustaba mucho el fútbol, que me había formado, que tenía título de entrenador, me ofrecieron ser el secretario técnico, que se llamaba en aquella época, como bien dices tú, pero las funciones eran de director deportivo. Y bueno, empecé ahí sin mucho conocimiento, porque era mi primera experiencia en un gran club, pero como conocía la ciudad, conocía a la gente, estaba preparado, pues bueno, poco a poco fueron 2 o 3 meses junto con José González, que le pusimos de entrenador, el entrenador del juvenil, fue una apuesta arriesgada, la mía y la de José, y empezamos a machacarnos para preparar la plantilla. Y muchas veces dicen, ¿se necesita experiencia? No, con ganas, la experiencia, por supuesto que la experiencia es importante, pero con ganas puedes llegar. Cuando dices, no, firmamos este entrenador, pero no conoce la liga. Si quieres, la conoces, te formas, te ves vídeos, te llamas a mucha gente y te formas. Y a partir de ahí, pues bueno, fueron años de éxito en el Cádiz, la verdad que sí. Y como dices tú, sigo estas declaraciones que has sacado mías de hace muchos años, las sigo manteniendo. A los directores deportivos muchas veces nos juegan por los fichajes y yo no juego por los fichajes. Yo, a lo mejor es más importante o he hecho más esfuerzo por una renovación, por una renovación de un jugador. Y en aquel Cádiz, que veníamos de Segunda B, 8 o 10 jugadores fueron titulares indiscutibles en primera. Y para mí fue muy importante una base sólida como Armando, Pavoni, Enrique, Manolo Pérez, de Quintana, Oli, muchísimos jugadores que vinieron en Segunda B, bueno, Oli vino en Segunda A, pero que luego fueron muy importantes en primera y en crear en el club un poquito de corazón, que yo sigo pensando que el corazón de los equipos es fundamental y eso te lo dan los jugadores que llevan tiempo en el club, bien porque llevan tiempo, bien porque son de la ciudad, porque sienten los colores. Lo suma eso, lo que te he dicho antes, que yo creo mucho en la figura del entrenador. Para mí el entrenador es la clave de cualquier equipo y no todos los entrenadores triunfan en todos los sitios, ¿no? Dependiendo del perfil de la ciudad que estés, del país, necesitas un tipo de entrenador distinto al de otra ciudad o otro club. Yo en eso, en la figura de entrenador, creo muchísimo, la verdad. Además del corazón, eres de los que creen que mucho en los estados de ánimo. ¿Qué hacías como director deportivo o secretario técnico para intentar que el estado del equipo fuera positivo, bien como el de cada jugador? Bueno, el que más o menos, yo no me gusta hablar mucho de liderazgos, pero el que más o menos crea buen ambiente en el grupo, en el colegio, luego en un equipo, luego al final eres capaz de crearlo en el primer equipo. Yo era un jugador en el vestuario del Cádiz que más o menos era uno de los capitanes, tenía buena relación con todos, con extranjeros, con nacionales, y eso me sirvió para cuando era director deportivo crear buen ambiente. ¿Qué es crear un buen ambiente? Estar al lado de los jugadores. ¿Cuándo los jugadores te apoyan más? Cuando les apoyas tú en los malos momentos. Apoyarles cuando ganan, cuando meten goles es muy fácil. Cuando les apoyas cuando las cosas van mal, cuando fallan, ya no es apoyar, decir a todo que sí, sino que no tengan que estar al lado, pero con exigencia. Al final, a todos nos tienen que exigir. Al jugador, si tú le exiges, pero le apoyas, sobre todo públicamente, de cara
de manera directa, face to face, como se dice, se pueden hablar más cosas, pero de manera directa que él vea que le apoyas, luego al final ese jugador va a dar mucho más por ti, que él vea que es importante para el club, para el juegue, no juegue, para el grupo. Muchas veces hay que hacer cosas para que el jugador se vea que es importante y no solamente son deportivas de poner en el 11, sino sentirse valorado a otros niveles, de renovación de contrato, de capitanías, de valorarle el entrenador en una charla, de valorarle el director deportivo, el presidente en una aparición pública periodística. Todo eso es crear buen ambiente y dar valor a toda la plantilla, no solamente a los que juegan o a los que a priori son mejores. No, y al final no solo es importante que tengas buen rollo con los jugadores, sino que vas de cara, ¿no? Y que hables todo con honestidad, aunque todavía en los casos en los que la noticia no es la mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando es para criticar a un jugador, cuando es para decirle que se tiene que ir, que no va a renovar, eso también es muy importante, ¿no? Esa honestidad. Claro, por crear buen rollo no es crear buen rollo. Por supuesto, si eres un deportivo joven como era yo, tienes mejor relación que cuando tienes el doble de años que los que están. Pero crear buen rollo es ser sincero, ser honesto, preocuparte de él, de la familia, de que estén a gusto. Eso el juego lo nota. Nosotros en Cádiz, cuando llegamos, teníamos muy pocos medios, muy pocos. Me acuerdo que los problemas nuestros eran que no teníamos furgoneta para llevar la ropa. O sea, eran problemas de equipo de muy pequeño, de cuarta, quinta categoría. Los jugadores cuando venían extranjeros pues no teníamos hotel, teníamos que buscarles casa para que estuvieran 2 o 3 juntos, o sea, nos teníamos que buscar la vida y los que estábamos, que no era yo en mi caso, éramos 4, José Manuel Barla, Quique González en la cantera, pues hacíamos todo lo posible. A mi casa han venido casi todos a comer los primeros días, porque es la manera de integrarlos. A mi casa, mi mujer me decía, si luego no te van a, nadie se va a acordar de ti. Digo, si yo no lo hago para que se acuerden, lo hago para que no es fácil llegar a otra ciudad, de un país diferente, de tal. Hay que intentar ayudarles, hay que intentar que se sientan cómodos. Y esa es la función nuestra. Y para mí eso es fundamental. No puedes hacer, muchas veces los clubes nos gastamos dinero tras un fichaje, un jugador africano que no sabe el idioma, te cuesta un dinero y lo tienes en la ciudad y le dices, búscate la vida, aquí está tu hotel, y no sabe ni buscarse casa, no domina el idioma, no domina la ciudad. Es importantísimo esa ayuda. Por eso los clubs que tienen personas encargadas de ayudarle para todo, para buscar casa, para buscar colegios para los niños, para buscar médicos, para ser pendientes, para la compra, para llevar a entrenar, para que hagan relación con los otros compañeros, para que hagan relación con las peñas. Es al final, ese jugador tiene mucho más facilidad para rendir. Pero hablabas que también todos los jugadores iban a comer a tu casa, etcétera. Eso para ti no es un problema, porque muchas veces pienso, por ejemplo, en los periodistas, cuanto más te relacionas con un determinado profesional, más dificultad hay en criticarle, por ejemplo. ¿Eso para ti no es un problema, ese tipo de relación con los jugadores? No, porque yo soy honesto y soy sincero y voy de cara y no tengo nada que ocultar. Te hablaba de esa relación sobre todo al principio, cuando llegan a la ciudad. Llegan a la ciudad, no conocen a nadie, un jugador sobre todo nuevo para ayudarle a integrarse, para que conozca el equipo, para que conozca la ciudad, para darle algunas ideas de lo que es el equipo. Luego, a partir de ya que conoce más jugadores, que tiene más confianza, la relación cambia. Ya las comidas o reuniones son más profesionales, porque un jugador esté mal de ánimo o porque quieras exigirle más o porque quieras sentirse valorado, o porque quieras darle consejos porque su rendimiento ha bajado. Pero yo te hablaba de un poco de mi casa, sobre todo en los inicios, que es lo más costoso para un jugador, sobre todo los que vienen de fuera, ¿no? Que no conocen mucho el idioma, o que no conocen la ciudad, o que no conocen a nadie. Esos momentos en los que te encuentras solo, que a todos nos ha pasado, los que hemos viajado, necesitas la ayuda de gente. Y nosotros teníamos en ese momento gente en el Cádiz que no era nuestra principal labor, pero que intentábamos dar ayuda a todos los jugadores nuevos que llegaban. Así que no te ha pasado jamás sentir que podrías estar cambiando o pensando demasiado en una determinada decisión por el hecho de que hubieras hecho una relación personal muy fuerte con un jugador. No, hombre, qué duda cabe que, mira, yo era director, yo era jugador y muchos de los compañeros, amigos íntimos, muchos de ellos amigos íntimos, al año siguiente eran jugadores. Yo siempre he sido sincero con ellos. Qué duda cabe que al amigo le quieres ayudar, pero eso no quita que seas profesional. Yo tenía muchos compañeros en el Cádiz, una persona que me llevaba, uno de mis mejores amigos, Víctor García.
le dimos la baja, le hablas claro, se enfadaría Víctor, ahora sigue siendo uno de los mejores amigos, pero en aquel momento le dolería. A otros igual, pero bueno, es la manera de ser sincero y luego ayudarle en lo personal y profesional. Aquí no tiene sitio porque lo consideramos, pero si yo te puedo ayudar en otros sitios o a nivel personal, no cabe duda. Pero a nivel profesional es mejor ser justo. Intentar ser lo más honesto posible, intentar ir de cara con el jugador. ¿Que se te van a enfadar gente? Seguramente sí. Tú antes lo decías, hay que ser sincero. Yo intento siempre ser sincero y ha habido casos de gente que se ha enfadado por ser sincero o que te la guarda, es lógico. Yo, con una anécdota en el Almería, a un jugador, no teníamos entrenador todavía, era un ídolo de la afición, y le dije, mira, hasta que no venga el entrenador, él quería renovar, estaba esperando a renovarle, y yo le llamé y le dije, mira, hasta que no tengamos el entrenador no podemos tomar decisiones. No podemos, porque la plantilla va a ser de 20 jugadores y en tu puesto, si el entrenador te quiere, vas a ser tú. Pero si el entrenador tiene dudas, yo tengo dudas de ti. Yo tengo dudas deportivas. Si el entrenador te quiere, no hay ningún problema, muerte contigo. Pero si el entrenador te pone en dudas, tenemos otra serie de jugadores que a lo mejor lo planteamos. Ese jugador me dijo, vale, esperamos al entrenador. Yo quise hablar con él un poco para que no esperara tanto tiempo porque era una leyenda del club, un jugador muy importante. Entonces quise tener esa diferencia con él, de jugador importante. El entrenador que vino contó con él. Le dije, mira, pues ya cuenta contigo, perfecto. Ese jugador, a partir de ahí la relación conmigo cambió. Yo fui sincero con él, le dije la verdad, pero claro, yo le estaba diciendo que a mí no me gustaba su rendimiento y que tenía dudas de él. A partir de ahí la relación con él cambió y fue mucho más distante, más dura, y eso él lo tuvo siempre dentro, pero es humano. A nadie le gusta que le digan que no le gusta cómo juegas, o que no has rendido bien, o que si fuera por mí no contaba contigo. Pero bueno, hay que tomar decisiones y eso entra dentro del cargo y no pasa nada. Yo lo que más me arrepentiría es de decir una mentira o decir una cosa por quedar bien. No, prefiero ser honesto, decir lo que hay, y si alguien se enfada, que son pocos los casos, si eres sincero, digo sinceramente, a mí a lo largo de toda mi trayectoria, por ser sincero, honesto, algunos se han enfadado, como he dicho, 4 o 5, pero el resto, bueno, no estará de acuerdo con la situación, pero asume y te da las gracias por haber sido sincero. No, incluso porque, por ejemplo, para hablar de ese caso que comentabas, a veces pierdes, entre comillas, un jugador, pero ganas quizás a 10 o a 15, porque ellos ven que tú eres una persona justa y que no tiene problema en ir de cara con los jugadores más reputados, ¿no? Sí, al final, sí, al final no puedes contentar a todos. Y yo he preferido a mí, con Alberto Benito, tú preguntas por mí en España y a mí me gusta que digan es honrado, trabajador, honesto, sincero. Prefiero que digan eso, que me digan no es muy bueno, pero es mala persona, o es muy bueno, no. Que digan que soy malo, que me equivoco, pues bueno, pues forma parte de la versión. Prefiero que me digan que soy malo que no que soy ladrón, deshonesto, Sí, o sí, no sí. sincero. Pues prefiero, todos tenemos un camino, una línea, hay que ser auténtico como es cada uno. Yo sí soy una persona tranquila, no me puedo exigir nadie que chille contra los árbitros o que haga declaraciones, no, porque no es mi perfil. Yo cuando he ido a los clubs le digo a los presidentes, yo soy de esta manera, si vas a querer a un director deportivo que después de 2 partidos critique a los árbitros, a los jugadores, no es mi caso. Yo soy otro perfil, intento sacar rendimiento a la plantilla otras formas. Y eso como los jugadores. Hay gente que le gustan los técnicos, otros los rápidos, dependiendo del equipo donde estés o lo que necesites, buscas la pieza que te falta. Pues la dirección deportiva igual. Hay directores deportivos que están más cercanos a la plantilla, otros más lejanos, unos que son más metódicos, otros que se fían más del olfato. Bueno, pues tienen que encajar en lo que busques en el presidente o los directivos, lo que busquen para el equipo de ese Claro, director claro. deportivo. No, y al final es aquella frase clásica, ¿no? Que también con tus hijos les quieres mucho, pero al final te enfadas, ¿no? Hay momentos en Claro. los que si no te enfadas, ellos no van a saber las reglas. Por eso les quieres mucho y le vas a ayudar, pero no dándoles todo. Eres tú, tu hijo no le. Si ves que mete la mano en el enchufe, vas y le das un golpe en la mano para que no lo meta. Pues aquí igual, ahora bien, le intentarás ayudar para todo y que le vaya bien a los jugadores será sinónimo que te vaya bien a ti. Al final, la labor del director deportivo, yo todos los años que llevo, cuanto más me ha ido mejor a mí, es cuanto mejor le ha ido bien al equipo. Ha habido algún año que todos los fichajes, entre comillas, de verano no han jugado o han ido muy mal, pero si el equipo va bien es un éxito para todos, aunque todos los fichajes sean muy malos, entre comillas. Y al revés igual. Al revés igual. Tú puedes haber acertado en 2 o 3 fichajes muy importantes, ídolos de la gente, pero ese equipo baja, o depende del objetivo del equipo, o no triunfa y tú es fracaso. Está claro. O sea que, bueno,
sabiendo todo esto, sabiendo que el fútbol son resultados, tenemos que elegir la vía por la que queremos caminar. Y yo en este caso lo tengo claro. No, hablabas de fichajes y la verdad es que cuando hay problemas con el equipo, siempre la gente pide fichajes, a nuevos jugadores, etcétera. Pero tú eres de dar continuidad y confianza al propio equipo, ya que, como comentas, en innumerables ocasiones los jugadores con menos nombre aportan un mayor rendimiento. Eso es así, ¿no? Porque existe esta idea de que cuando el equipo no está bien, que siempre se tiene que mirar al mercado, pero al final, si eres un director deportivo, lo primero es mirar a lo que tienes dentro, ¿no? En la cantera, en los sustitutos, todo ello, ¿no? Sí, eso es, la ley humana es así, o sea, todos queremos cambios en la vida cuando las cosas van mal, nos pasa en nuestra vida personal, con las parejas, en la política, siempre quieres cambios. Si un equipo de fútbol cuando va mal, pues siempre la gente quiere un castigo, un culpable, cambios. Y bueno, que duda que se acabe que hay que ilusionar a la gente. Y muchas veces necesitas cambios, fichajes para ilusionar a la gente, pero hay que medirlo muy bien porque yo te digo que la base de un equipo es muy importante. Yo valoro mucho el corazón, gente del sentimiento. ¿Que a veces hay que cortarlo? Sí, es que hay veces que hay que dar un cambio por lo que sea. Incluso un jugador emblemático por el club, a lo mejor hay que cortarle porque piensas ya que su liderazgo va a ser malo, de cara al entrenador o de cara a la afición. Entonces, tomas decisiones. Pero que no tomas decisiones solamente cambiar por cambiar, que en algún momento dado lo tienes que hacer por cambiar una dinámica. Decir, oye, pues mira, este entrenador es muy bueno, creo en él, pero ahora mismo hay que cambiar porque estamos en una dinámica muy mala y aunque sea muy buena hay que cambiar. Bueno, tomas una decisión. Pero en líneas generales a mí me gusta dar confianza a la gente, dar confianza y cambiar pequeños matices, porque muchas veces lo ves, equipos que van muy mal y cambias una sola pieza y ese mismo jugador o ese mismo entrenador empieza a funcionar muy bien. Es dar con la clave de la pieza que falte o que no está bien ajustada. Sí, sí, no. Y incluso tú hablabas de la ilusión de la gente con nuevos fichajes, pero la verdad muchas veces eso forma parte de una estrategia, ¿no? Es decir, si eres un club, si trabajas en un club que apuesta mucho por la cantera, que tiene un histórico muy bueno con la cantera, eso también lo puedes manejar en el sentido de que un nuevo canterano sea una novedad, ¿no? Es decir, ¿entiendes lo que quiero decir? Obviamente que si eres si trabajas en un equipo que no apuesta jamás por la cantera, quizás a la gente no es tan normal que la gente piense que un canterano puede resolver. Pero si claramente tienes una estrategia, hablas con el entrenador y eso forma parte de algo estructurado, eso sí que puede ser una novedad y crear ilusión en la gente, ¿no? Sí, pero con ese tema de la cantera, mi experiencia es que hay mucha hipocresía y es hablar por hablar. La gente, salvo clubs que no pueden fichar, que son de cantera, el resto, la ilusión que hace son los fichajes. Luego te dicen, para haber fichado ese, tenías que haber apostado por la cantera. Pero toda la gente que te pide cantera, la mayoría te dice cantera cuando el equipo va mal. Pero en líneas generales tú le dices, no, vamos a subir a canteranos. Y no, prefieren gente de fuera, salvo algún caso muy especial, que sea un canterano muy llamativo porque lleve muchos goles por algo o porque sea muy vistoso de cara al público o en algún equipo particular. Pero si no, la gente, tú míralo con cualquier equipo, ¿qué quiere? ¿Cantera o una vez ya has fichado? Te dice, no, te dejas subir la cantera. Pero de inicio la gente quiere ilusionarse con un hombre que haya hecho algo en otro sitio, que la hayas visto en algún lado y haya llamado la atención, que se ilusione con eso, que la prensa lo venda bien. Entonces la gente se suele ilusionar. Por eso digo que un poco con lo de la cantera es sí, porque si la gente, mucha de la gente que pide cantera, si apuestas por la cantera, te dicen que no, que así no se pueden lograr objetivos. Entonces Sí, hay que sí. apostar de verdad, sabiendo que si ganas va a ser bueno y si pierdes va a ser malo. Yo creo mucho en la cantera, creo mucho en los roles de equipo. Creo que hay mucha igualdad en todo en la vida, en el fútbol, hay muchísima igualdad. Entonces, para que des un nivel superior, son pequeños detalles de mejor rendimiento de la plantilla, pero hay muchísima igualdad. O sea, el Cádiz mismo, que es, vamos a ver, por poner un equipo concreto que se acaba de salvar con 40 puntos en primera, para mí tiene un mérito increíble. Es una plantilla que si estuviera lo que es la plantilla en segunda división ese equipo, diríamos aspirante al ascenso, pero bueno, en primera ha logrado la permanencia 4 jornadas antes, con un equipo que al principio todo el mundo lo daba por bajar. Hay mucha igualdad, han creado un buen estado de ánimo, han creado un entrenador, el presidente ha tenido paciencia, el entrenador ha sacado rendimiento a lo que le daban. Al final eso es más importante que traer buenos jugadores.
Sí, sí. No, y eso también, por otra parte, solo confirma el equilibrio y la competitividad que existe hoy en día en la segunda división, ¿no? Porque tú te fuiste después a la Almería en la temporada del debut del club en primera división, hablamos Sí, de 2007-2008, y en esa categoría el club se mantuvo durante 4 temporadas consecutivas. sí. Después, en las 9 temporadas que comprendieron tu entrada y tu salida de los rojiblancos, experimentaste un descenso a segunda división, un nuevo ascenso y nuevamente un descenso, aunque esta vez desde lejos y como ya hablaremos, y casi experimentaste un descenso a segunda división B. Dices que en el fútbol siempre se busca una respuesta, pero que no hay respuestas exactas. Serán muchos los temas que te llevan a una determinada posición. Aún así, si tienes un buen técnico, aunque puedan existir varias justificaciones, es más probable que el problema a veces de un equipo sea mental, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Muchas veces el problema es, como te he dicho antes, dar con la tecla de algo, algo mental, algo de ansiedad, algo de falta de liderazgos, algo de presión. Hay que encontrar la tecla de lo que dices. Yo, mira, como decías, yo me fui del Cádiz a la Almería el año que la Almería ascendió. Como yo tenía la experiencia del Cádiz, me había dado cuenta que no había tanta diferencia entre segunda y primera. Al llegar a la Almería, por lo típico, que se quiere hacer muchos cambios, esto no vale ya, hay que fichar jugadores. No, pues bueno, hablando con Unai, que era el entrenador, mantuvimos los 14 jugadores más importantes de la Almería. Y bueno, y fichamos 4 o 5 para reforzar el equipo. Pues después de 14 jugadores de segunda A y 3 o 4 o 5 para reforzar el equipo, pues quedamos séptimos, octavos en primera. Y era la misma base, dar confianza a los que había, creer en ellos y al final, como toda la vida, es creer en algo. Si tú estás convencido de algo, tienes muchas más facilidades de acertar. Pero es un tema mental. Eh, yo te pongo ejemplos para ver el tema mental. Nosotros el año que ascendimos con el Almería, con Javi Gracia, de entrenador, entrenador buenísimo, ascendimos a Primera División. Y en la reunión que tuvimos para confeccionar el equipo en Primera División, se les puso, como siempre, el presidente era muy claro, éramos claros en lo que había, el presidente me exponía a mí el dinero que había, la confección de la plantilla. Y le dijimos a Javi, el presidente, va a haber este dinero y esta va a ser la confección de la plantilla. Va a haber 20 jugadores, tenemos este dinero, tenemos este tal, año duro, no podemos firmar, queremos apostar por la cantera. Y Javi dijo, yo creo que en esas condiciones vamos a tener muy difícil salvarnos. Si es en esas condiciones, yo no renuevo. Y dijo el presidente, bueno, pues, Javi, es que es lo que tenemos, no tenemos más dinero, eso es lo que va a haber, esta plantilla, y Javi dijo, pues entonces prefiero no renovar. Está en su derecho no renovar por la plantilla que iba a ser. Entonces pensamos el presidente y yo, hostia, si Javi Gracia no viene, ¿quién viene? Pues tenemos que firmar a alguien que crea que con esta plantilla, que a priori vamos a bajar en diciembre, que alguien que crea de verdad que la puede salvar. Y firmamos quién es el entrenador del B, Francisco, es positivo, es enérgico, él cree en la plantilla porque les ha tenido a muchos en el B. Francisco, ¿tú crees que se puede salvar? Por supuesto. Y pusimos a Francisco entrenador y salvó al equipo en primera división cuando era un milagro, que es lo que le ha pasado este año a Pacheta en el Huesca. No sé si lo salvará o no, pero todo le daban por descendido en diciembre y él llegó y dijo, entendido, ya veremos. Creer en algo. Si no crees, mejor que no vayas. Entonces nosotros tenemos que buscar a alguien que crea que puede lograr sus objetivos, por muy difíciles que sean. Pero yo considero como director deportivo que hay que darle a ese entrenador los objetivos que tienes. O sea, y la realidad, oye, el objetivo va a ser el ascenso de categoría o la permanencia o la UEFA o tu objetivo y esta va a ser el presupuesto, la plantilla, la estrategia que queremos con los canteranos. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, perfecto. ¿Hay dudas? Mejor darse la mano y cada uno por su lado. Sí, y porque no podemos olvidar que hablamos siempre también de una plantilla de 25 personas, ¿no? Así que las relaciones que se crean entre todos, las sensaciones que el entrenador despierta en cada jugador, todo eso es muy complejo, ¿no? Y es muy, muy distinto para cada periodo, en conformidad con cada persona también, ¿no? Sí, y luego depende mucho, yo hablo siempre de estrategias porque es que son claves en un club. Tú hablabas ahora mismo de una plantilla de 25. Nosotros en el Almería nunca teníamos 25, teníamos 20 jugadores. Y en el Cádiz a mí igual me gustaba era segunda B empezamos, luego segunda A, plantillas cortas. No es lo mismo el Real Betis ahora mismo si juega Europa League que si no juega. Si juega Europa League a lo mejor hay que tener una plantilla más amplia, tema COVID, plantilla más amplia. Pero en Almería teníamos la cosa muy clara. Lo decíamos el presidente, me lo marcaba la pauta a mí y yo se la marcaba a los entrenadores. 19 jugadores en plantilla, 19, como mucho 20, no había más, por eso se fue Javi Gracia, entre otras muchas cosas, otros.
A partir de ahí, del 20 al 25, gente del B, gente de la cantera que tenga ficha con el B y pueda subir. ¿Qué conseguíamos con eso? Abaratar plantilla y que mucha gente quería ir a nuestro B. De hecho, porque sabían que iban a debutar. Muchos jugadores de nuestra época jugaron en el primer equipo, juegan en primera, gracias a que arriba no había 25. Si arriba hay 25 en vez de 20, no hubieran debutado la mayoría. Y es una estrategia. ¿Qué hubiera salido mal? Pues que si nosotros tuvimos muchas críticas por hacer eso, pero gracias a Dios, en la mayoría de los años salió la cosa bien. ¿Qué hubiera salido mal? Si hubieras tenido muchas lesiones. Si tienes muchas lesiones, pues a lo mejor pues, el rendimiento es menor o subir a mucha gente del B. Pero si tienes que subir a un chaval en un momento dado del B, un partido, 2, 3, 5, no pasa nada. Hay mucha igualdad. Y vienen de estar jugando en el filial, que están mucho más preparados que uno que está negativo entrenando toda la semana, sin ir convocado, con mala cara, que no uno abajo que rinde. Esa era nuestra estrategia, como otra cualquiera. Hay que creer en algo, nosotros creíamos en eso, y en la mayoría de los años nos salió bien. Pero más allá de una estrategia de la Almería, en este caso, ¿forma también parte de tu manera ideal de trabajar esto de las plantillas cortas? Claro, es que yo creo en ello, por eso te digo, yo creo en ello también sabiendo lo que hay. No es lo mismo que el Real Betis vaya a Europa League que no vaya. No es lo mismo que haya tema COVID que no haya tema de COVID. No haya mismo que depende de muchas cosas, pero yo creo mucho en los roles de la plantilla. Hay gente que cree en la competencia máxima. Yo no creo demasiado, hay que tener competencia, por supuesto, pero no yo no creo en la máxima. Yo creo que en la máxima, o sea, tener dos porteros titulares, yo no creo en dos porteros titulares de inicio. Otra cosa que se lo gane otro rol. Creo más en un portero titular y uno que asuma el rol. Creo más en si son 4 centrales, 2 titulares a priori, el tercero o 3 para 2 puestos y el cuarto un chaval joven que se gane el sitio. Creo mucho más en eso, porque como te he dicho antes, yo le doy mucha importancia a la gestión de la plantilla. Y la gestión de la plantilla yo creo tener a todo el mundo implicado y ser sinceros. Y yo si voy a fichar a un jugador, me gusta ser sincero con él y decirle el rol a priori, que esto cambia mucho. O sea, tú puedes tener en un equipo a un jugador indiscutible y el año que viene parte como indiscutible, pero las cosas pueden cambiar por bajo rendimiento, porque uno haya llegado más, que se lo gane en el campo. Pero de inicio no me gusta al final, salvo que se asuma, oye, ahí jugamos con un punta, sois 2 para un puesto. Tú lo dices y se pelean, pero jugar con un punta y tener 3 delanteros de primer nivel, no me... Yo al final, claro, todos tiramos para los ejemplos que a mí me ha ido bien así. No, Yo lo claro. veo, por ejemplo, yo lo veo en el Madrid. ¿Cuándo ha rendido Benzema? Cuando ha estado solo. Cuando estaba Higuaín, no era lo mismo. Jugaba, no jugaba, desconfianza, tal. ¿Cuándo rinde? Cuando se va Higuaín. ¿Cuándo rinde Courtois? Cuando se va Keylor. ¿Cuándo rinde Ruiz Silva de Granada? Cuando Javi se va. No porque se vaya Javi, sino porque tú adquieres un rol de mucho más importancia en el equipo, más respeto, más importancia, y eso hace que ganes confianza. Nosotros en el año que ascendimos de Almería con Javi Gracia, teníamos 3 delanteros, Fernando Soriano, Charles y Ulloa, 3 delanteros de primerísimo nivel para segunda. Pues en diciembre iba la cosa muy mal. Se enfadaba el que no jugaba de los 3, no regular ambiente porque eran buenos profesionales, pero de cara a jugar era complicado ese rol. En diciembre vendimos al de Ulloa y no firmamos a nadie. A nadie. Subimos un canterano. Pues Charles hizo 34 goles y Fernando Soriano 12 o 13. Creo que a veces hay una frase que dice, no, la competencia es buena. Yo no creo tanto en eso. Nadie puede tener el puesto asegurado, pero que a veces la competencia hace que el grupo no rinda. Dependiendo, es que son largos, eso es una conversación muy larga, pero que hay veces que en menor competencia rindes más, porque das más seguridad y confianza a alguien. Sí, Esa es mi sí. opinión. No, y eso es muy interesante porque al final, ¿cuántos jugadores más capacitados o con más experiencia tienes? Vas incrementando, vas aumentando las probabilidades de que hayan problemas, ¿no? Anímicamente con el grupo. No, porque todos tenemos un rol, no es lo mismo. Antes te ponía el ejemplo de la Almería en segunda A, no es lo mismo Charles, Fernando Soriano y Leo yo en segunda A que en primera. Si llegan a estar en primera y juega uno, no pasa nada, para ellos es un premio. Pero en segunda ya lo habían demostrado, tenían ofertas de primera. Si les obligas a quedarse, tiene que ser para ser importante. Si les obligas a quedarse en segunda teniendo ofertas de primera y no juegan, pues al final, creas o no, te vienes abajo, tienes peor motivación, peor todo, entonces rindes menos, estás más enfadado con todo el mundo. Entonces, todo eso hay que medirlo.
Que hay veces que no hay que hacer caso siempre a los jugadores. El jugador se quiere ir, tú eres el club, pues te quieres ir, pues traemos una oferta. Pero que sí hay que rodear al jugador dentro de la exigencia a que esté a gusto. Y bueno, eso hay que medirlo. ¿Cuándo se mide eso? En la temporada, lo que te he dicho, no es lo mismo estar en primera que en segunda, quién es tu rival, quién es la competencia, pero yo creo que hay que dejar huecos para que la gente, yo soy de los que piensa que en la cantera hay muy buenos jugadores, hay que dejar el hueco, porque dice, no, tiene que tirar la puerta. Si la puerta está llena es imposible que entre uno, es imposible, hay que dejar huecos para que se lo ganen, y puedan ahí tirar la puerta. Aunque sí habrá una parte de jugadores para quienes no sea lo mismo perder su lugar en el 11 para un jugador más experiente que perder el mismo lugar para un joven, ¿no? Es decir, la gestión cuando es un joven, por ejemplo, el cuarto zaguero, por ejemplo, no es lo mismo que un zaguero experiente pierda su lugar para este joven que para un jugador más experimentado. Sí, a priori el joven tiene que aceptar más las cosas, pero yo no distingo sobre todo eso. Tú imagínate que firmas a un veterano, nosotros en el Granada firmamos de cuarto central a un veterano que venía del Lugo y le firmamos para ese rol, y él, como venía del Lugo, venía increíblemente motivado, iba a aceptar todo y tenía 27 o 28 años ya, lo aceptaba todo, entrenaba al 200%, entrenaba tal, pero porque para él venir del Lugo de no jugar a un Granada aspirante a subir de categoría, él se mataba. Pues a lo mejor en otro equipo, o sea, hay que medirlo todo mucho, todo mucho. Y luego, al final lo hacemos todo eso para sacar rendimiento. Yo a un joven le traigo porque acepta más el rol a veces, pero si ese joven no juega y se me va a hundir, prefiero no traerle. O sea, al final tienes el tema mental es importantísimo. Que ese joven que venga, como a priori viene de... Estamos buscando, imagínate, centrales, y el cuarto a priori central quieres que sea más joven, pero joven que a priori acepte el puesto de cuadro central, pero que luche por ser tercero, por ser segundo o por ser el titular. No que diga, no, vengo y no compito. No, no, no. Al final, la clave en esto del fútbol, la clave, yo después de tantos años, es la constancia. La constancia, el trabajo y el competir. El competir. Sí, sí. No, por eso, en mi opinión, donde hay mucho que evoluir y yo creo que será el futuro, es en la evaluación de la parte mental de los jugadores, porque hoy en día tienes muchos medios a tu disposición, multimedia, etcétera, como para evaluar lo que es la parte técnica, también tienes muchas posibilidades y herramientas de evaluar la parte física, pero así que la parte mental yo creo que es sin duda para mí lo más complejo. ¿Tú de qué manera buscas evaluar esta parte? Porque al final comentabas ese ejemplo del jugador que vino de Lugo. Al final muchas veces no sabes exactamente cómo será la reacción de un jugador que no juega o que... ¿Cómo No, haces pero este tipo de gestión? yo en España no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. En el extranjero me cuesta más, pero en España no tengo ningún problema de llegar a todos los jugadores. ¿Por qué? Porque llevo muchos años en esto, siendo jugador de fútbol profesional, por mi forma de ser tengo muchas relaciones, llevo director deportivo muchos años, con lo que la mayoría de directores deportivos les conozco, jugadores les conozco, entonces es relativamente fácil para mí saber cómo es un jugador, por sus comportamientos en el campo, que me fío de mi vista y de mi olfato, y por lo que me informo luego. Entonces yo cuando hablo con entrenadores, que tengo muchos amigos entrenadores, o con excompañeros que están en direcciones deportivas, o incluso jugadores que son amigos míos, me gusta mucho preguntar cómo entrena, cómo lo entrena, qué familia tiene, qué tipo de carácter es, se relaja, no compite. Entonces, tú cuando firmas a alguien normalmente sabes cómo es. Hay jugadores, y depende del rol que tengan, hay jugadores que a lo mejor por eso a mí, esa pregunta de ¿tú firmarías a este jugador? ¿Para qué? ¿Qué rol le queremos? ¿Tú firmarías a...? No sé, es que no sé ponerte un ejemplo. Tú un jugador, pues si yo sé, más o menos intuyo que ese jugador cuando no juega baja mucho el nivel, pues ¿qué rol le queremos? ¿Para ser titular a priori o viene para ser recambio? Si es para ser titular, le puedes sacar rendimiento. Como sea recambio, te va a dejar de entrenar, no entrena bien, pierde peso, la familia la tiene lejos y el fin de semana se va a verla. Entonces, esa es muy importante, saber cómo es. Es como cuando... yo quizá un fallo tuve cuando me fui a Nortosis. Hay que saber si el jugador va con la familia, va sin la familia, si sabe el idioma, si se integra, si quiere integrarse, no solamente por ser bueno. Muchas veces te llevas a un jugador bueno, si es muy bueno, mejor que los que hay aquí.
pero no se integra, no quiere vivir esta vida. Allí hace mucho calor y el calor está acostumbrado a vivir en Miranda del Ebro y le cuesta. Todo eso hay que medirlo mucho. ¿Qué tipo de juego va a hacer el entrenador? ¿Qué tipo de rol le va a dar? Todo eso hay que medirlo muchísimo. Si no, al final metes en un equipo buenos jugadores, pero no mezclan. Y al final tienes que firmar jugadores que mezclen. Liderazgo es igual. Tú tienes que firmar jugadores líderes. No puedes firmar 7 líderes distintos. ¿Quién van a ser los líderes? ¿Cómo son? ¿Conocen la plantilla? ¿Pueden poner problemas al entrenador? ¿No se los pueden poner? Todo eso hay que medirlo antes de hacer la plantilla. Y en Eso tu me dijo día, un jugador, dentro de las muchas reuniones que he tenido con entrenadores a lo largo de mi carrera, para esa típica charla, para ser entrenador de un equipo, me gustó mucho una frase que me dijo, que me preguntaba, porque siempre eres tú el que preguntas y tal, y él me preguntaba muchas cosas, ese posible entrenador, y me decía, ¿quiénes son los líderes de la plantilla? Este y tal. ¿Y tiene el título de entrenador? Ah, pues este sí. ¿Y quiere ser entrenador? No lo sé. ¿Y la prensa lo pide como entrenador? Alguna vez lo pide la prensa que entrene. Pues digo, hostia, pues él quiere saber eso, quiere saber si los líderes, que no hay líderes y quién de los que hay aquí puedo hacerles yo que lidere la plantilla. Estas preguntas de liderazgo, que normalmente no se hace la gente normal, porque la gente piensa que es hacer una plantilla con 20 buenos y que luego no hay problemas, a mí me hacen mucho reflexionar porque es fundamental. Es fundamental la gestión del grupo y ha cambiado mucho. Hoy en día, 20 años después de que yo empecé en esto, de director deportivo, la clave a alto nivel es la gestión del grupo. Si tú no llegas al jugador, por muy bueno que seas, si tú como entrenador o tú como director deportivo, sobre todo el entrenador, que es el que al final se gana el evento, si no llegas como gestor, ese jugador no te va a rendir. Muy difícil. sí, 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 eso es, eso es. Y en su día justificabas que una parte del éxito de la Almería con un entorno muy positivo, con mucha unión con la afición y los medios de comunicación. ¿Qué importancia tiene dicha unión y cómo intentáis crearla hoy en el Betis en caso de que lo intentáis? ¿Qué medidas concretas debe, en tu opinión, adoptar un club de forma a crear dicho ambiente? Bueno, eso ya no es exactamente mi labor. Yo con todos los periodistas he intentado ser siempre honesto en mi vida y tratar a todos por igual. Que lo acabe, yo cuando empecé en Cádiz, pues conocía a la prensa de allí, sabían cómo era de jugador, pues bueno, tenía un buen trato. Pero la prensa de Cádiz era mucho más agresiva porque al final tenían que buscar noticias y si uno daba una noticia el otro se enfadaba, bueno, se podían enfadar, pero yo intentaba saber que yo había tratado a todos por igual. En Almería no había esa agresividad, entre comillas, por dar la noticia, por lo tanto, entonces era todo mucho más fácil. Era más fácil que los periodistas querían que les fuera bien a Almería. En otros sitios, a lo mejor el periodista no es que prefiere que vaya mal, pero si no tiene buenas relaciones con alguien, al final dan noticias un poco para desunir. Y bueno, los clubs tienen fórmulas. Nosotros acabamos de llegar al Real Betis. Antonio Colón tiene mucha más experiencia que yo y sabe hacerlo y es un sitio con mucha afición. Cuando hay mucha afición y mucha prensa es más difícil unir. Pero bueno, yo te digo como nuestra idea o la mía y la de Antonio, que es el que le conoce, es así, es honesto, honrado y bueno, preferiría que se enfade alguien por cerrar la noticia, pero no va a ser deshonesto o filtrando cosas o haciendo otras cosas. Pero hoy en día los clubs tienen muchos trabajadores que trabajan dentro del club en marketing, en dirección, en tal, que me imagino que buscarán una estrategia para que haya unión. Pero bueno, no pasa en todas las ciudades. Y curiosamente, en la octava de las 9 temporadas de Almería, seguiste el descenso del club a segunda división desde lejos, como hablábamos, en lo específico desde la ciudad galesa de Swansea, donde estabas pasando un año sabático. ¿Eso lo tenías pensado desde hace mucho tiempo, estar un periodo sin trabajar, viviendo un reto familiar distinto? ¿Qué significó mantener la conexión al club como asesor externo del presidente en materia deportiva? ¿Qué aprovechaste para hacer durante ese periodo y de qué modo te ayudó a crecer? Porque se dijo incluso que fuiste allí para aprender inglés. ¿Qué hiciste ahí? No, mira, pues en mis años en el Almería habían sido todos increíblemente buenos. Habíamos logrado 4 años de permanencia, habíamos bajado, pero habíamos vuelto a subir. Y mi último año en Almería, antes de irme a Swansea, yo tenía claro que me quería ir. ¿Por qué me quería ir? Porque yo me había dado cuenta viajando que había estado toda mi vida estudiando inglés y no tenía ni idea de inglés para todo lo que había gastado, años en dinero, en academias, en tiempo, en todo. Entonces yo tenía el objetivo no por mí, por mis hijos. Entonces mis hijos eran pequeños y yo dije,
tengo que ir a un país para que mis hijos aprendan inglés. En un año, yo lo que no estoy consiguiendo en 20 años estudiando, academia, tal, colegio, dinero, no quiero que mis hijos en un año escolar lo consigan. Entonces, desde ese año al presidente de Almería le avisé, pero si pase lo que pase, este año me voy. Aunque no, pues sí me dijo, bueno, Benito, ya hablamos tranquilamente, tal, no sé qué. Pero yo ya durante todo el año miré sitios donde poder ir, económicamente no era... Todo el año sabático no fue un año sabático entre sí, era porque tenía ese objetivo y iba a tirar de ahorros, que tampoco yo iba muy sobrado. Entonces, pues miré un sitio donde la educación fuera pública, la sanidad fuera pública, yo tuviera algún acceso a gente. Bueno, pues llegué a Swansea porque había muchos españoles allí, porque Chico Flores era un jugador que tuvimos en el Cádiz y en Almería, estaba allí, me puso en contacto con un portugués, un chaval portugués que era el que ayudaba a todos los jugadores del Swansea a encontrar casa, a encontrar colegios, a encontrar todo. Pues me fui a Swansea un diciembre, hablé con Claudio, que se llama el portugués amigo mío, y decidí al final pues irme allí porque la vivienda no era tan caro como en Inglaterra, sanidad pública y educación pública. Entonces, ese año nos salvamos en primera. Entonces yo le dije al presidente, el presidente me dijo, bueno, nos hemos salvado, sigues. Y digo, no, pero sí que lo tengo claro, que me quiero ir, quiero que mis hijos aprendan un idioma y lo tengo claro. Nos vamos. Y dijo el presidente, bueno, pues no quiero que te vayas del todo, porque yo me iba sin trabajo, sin nada. Me dice, ¿por qué no mientras? Porque él me dijo, ¿pero tienes algo? Digo, no, me voy a vivir una experiencia con mis hijos. Y entonces me dijo, venga, pues te propongo que desde allí vayas viendo los partidos nuestros, vayas viendo partidos de Inglaterra y bueno, pues me ayudes en asesorarme alguna vez cuando te llame. Él me llamaba después de los partidos. Bueno, fue un año, entre comillas, que estuve desconectado de la Almería, pero bueno, con él sí que hablábamos tal, veía partidos y ese año me dediqué a estudiar inglés por la mañana y luego iba a ver, mi hijo jugaba en Swansea, con lo que iba a ver partidos del Swansea de la edad de mi hijo y luego iba a ver muchos partidos del Cardiff, que estaba en Championship, y del Swansea, que estaba en la Premier. Y luego algún partido más de Inglaterra que podía escaparme a ver algún partido. Pero fue mi año así, fue cuando acabó el año escolar de mis hijos. Como la Almería había bajado, pues el presidente de la Almería me llamó para volver. Pero fue un año para que mis hijos, no para que yo aproveché, ya que estaba allí, iba todas las mañanas 4 horas. Pero con mi edad, yo soy de los que piensa que todo lo que vas a hacer, hazlo antes de los 20 años. Luego se mejora con 25, con 30 y con tal. Pero con 20 años no tienen ningún problema y a partir de los 20 cuesta muchísimo. Entonces mis hijos, uno fue con 14 años y otro con 6, y a partir de entonces no tienen ningún problema con el inglés. Más o menos en un año lo puedes aprender en un chaval de esa edad, en un colegio en los que eran los únicos no galeses, en los que sus amigos eran galeses, y es ahí donde se puede avanzar mucho en ese tema. Dices y que el Presi después te ha invitado nuevamente y la verdad es que después no has terminado la temporada, ¿no? Porque... Fue mi último año. Ese año habíamos descendido, entonces el Presi me llamó para volver, vuelvo y se hace un super equipo. Un super equipo, habíamos descendido a segunda división y el año que más gasta en Almería de los 8 que estuve 9 yo. En segunda división teníamos más presupuesto que el año que nos mantuvimos en primera y firmamos jugadores. El Presi, en contra de lo que habíamos hecho siempre, el Presi quería ascender, o queríamos ascender a toda costa, entre comillas, y el Presi me dijo, dime el mejor delantero, el mejor tal, hay que ascender. Hicimos una plantilla, para mi gusto, demasiado larga, demasiado buenos jugadores, que luego han demostrado que eran buenos, pero era una presión por ascender desde el primer minuto y no fueron bien las cosas. No fueron bien las cosas, entonces ya al final de la temporada ya no teníamos opciones de ascender y me salió la oferta de la Nortosis y yo le dije siempre si con el presidente, si me ha llamado un tío para reunirme con él, vete a reunirte. Me ha hecho una oferta, te puedes ir. Y entonces me fui a la Nortosis. Pero ese año es lo que te digo, teníamos jugadores, demasiada competencia. Mira, para ponerte un ejemplo, no sé si sigues, Montoro, el jugador de la Almería, o sea, el jugador que le firmamos en Almería como un fichaje importante, pero no solamente estaba Montoro, estaba Berce, estaba Corona, estaba mucha gente, pues Montoro no jugaba, no iba ni convocado, ahora es el jugador del Granada, que está dando recitales cada domingo, que es uno de los jugadores más importantes del Granada, pues en ese año en Almería no jugaba. Entonces hicimos una apuesta muy fuerte, pero para mi gusto creo que nos equivocamos en firmar demasiado jugador importante. Entonces, al final, claro, tú traes un jugador que pues entre Montoro, pero arriba teníamos a Chuli, Soriano, teníamos muchos jugadores de Cristian Herrera. Jugábamos con un punta y teníamos 3 puntas de primer nivel para segunda. Pues al final hay malos rollos, malos hábitos, enfados, mucha presión. Y fue un año, el peor año mío de allí, o sea, el peor año deportivo, a nivel deportivo. Fue un año que se esperaba ascender muy pronto y estábamos en mayo, o sea, en marzo, abril,
que es cuando yo me fui en abril, y el equipo ya no tenía opciones de ascenso y tenía problemas para poder meterse abajo. Sí, sí, porque al final el equipo ha terminado con un punto arriba de la zona de descenso, ¿no? Sí, sí, bueno, yo ya me fui de allí, me fui a Nordosis para planificar el año siguiente en abril, a final de abril, y el equipo luego echó acabó Soriano la temporada, que era jugador, acabó de entrenador Fernando Soriano. Y se salvó en Córdoba el día anterior, sí, y al final pasó puros, un super equipo, como te hago antes, un super equipo para la categoría. Pero para sustituirte nadie, ¿verdad? Porque este No, año, eso es, no, eso es. no, no, no. Para sustituirme el presidente ya habíamos hecho un super equipo y él se había cansado de que teóricamente un equipazo, con él nos dio facilidad para firmar, oye, ¿qué delantero queréis? Elegimos a Chuli, ¿qué medio centro queréis? Montoro, ¿qué pivote queréis? O sea, el presidente se portó muy bien en la construcción de la plantilla. Habíamos tenido un problema, el entrenador era Sergi, y Sergi había tenido una muy mala experiencia en el Recre, que hizo una primera temporada, una primera vuelta muy buena, y la segunda el equipo se le cayó porque tenía pocos jugadores. Entonces Sergi me decía, hay que firmar mucho, mucho, que a mí se me cayó el equipo. No vale con tener 18, hay que tener 20 y tanto. Entonces, bueno, entre ponernos de acuerdo todos, porque Sergi había tenido una mala experiencia en el Recre, que no ascendió porque se lesionaron 2 o 3 y tenía muy pocos jugadores. Entonces, yo creo que, visto después, nos equivocamos, para mi gusto, en tener demasiados buenos jugadores de un rol parecido. No bueno, sino del rol. Tal. No, no, y después de que ese año nadie te sustituyera cuando estuviste en Swansea y después de que hubieras regresado, como comentabas, llegó el reto del Anorthosis, que hablamos del tercer club con más campeonatos en Chipre, que curiosamente también 2 temporadas antes te había ya planteado una oferta y que quería levantarse como club. Al final estuviste ahí 6 meses solo, cuando el Sí. objetivo era el de pelear por títulos y disputar las competiciones europeas. Como dices, no fue bien, empezaron muchas críticas por parte de mucha gente, dudas entre los directivos. El hecho de que haya sido tu primera experiencia en el extranjero influyó, es decir, si tuvieras ahora mismo una segunda experiencia, ¿crees que el resultado sería distinto? Sí, por supuesto. Bueno, el resultado nunca se puede saber. Y yo allí no me fui ni por dinero ni por nada. Yo quería una experiencia, otra experiencia con mis hijos, una experiencia con el idioma, practicar un idioma, una experiencia de un equipo que llevaba 8 años muy mal, un grande de Chipre, pero que llevaba 8 años muy mal sin obtener resultados. Y me llaman por la entrevista y me gustó eso, me gustó el poder luchar por un objetivo diferente al que podía tener en España, que podía tener algún equipo de segunda división. Y fui muy ilusionado, pero claro, no conoces el idioma, cómo son los chipriotas, cómo es la liga. Yo había visto todos los partidos del equipo y que haces una idea deportiva, pero allí necesitaba gente que me hubiera puesto más. Es diferente, el tema arbitral son diferentes. Es un país de 1 millón de habitantes. A los árbitros los conocen los aficionados, saben de qué equipo es todo diferente. Y yo allí, el presidente se portó muy bien conmigo, muy bien, Pulairis, pero el club, es lo que te digo, llevaba 8 años muy mal y estaba en descomposición. Y había muy poquita gente. Me ayudó un chaval de Chipriota muy majo, Sofoclis, pero no había demasiado. Me faltó tiempo, yo creo, para entender lo que era Chipre, lo que era el equipo, los jugadores de rendimiento. Al final llevamos jugadores de España, es lo que te digo, hay que saber esos jugadores de España, su ambición, su no ambición. Firmamos un entrenador español y empezaron mal las cosas con muchas lesiones, con mal equipo, con poco presupuesto, que a mí no me importaba. Si yo fuimos el objetivo no era el económico, era profesional. Y bueno, pues nos equivocaríamos en muchas cosas de confección de la plantilla. No acertamos en los jugadores, no acertamos en crear una buena simbiosis. El chipriota es muy caliente, es muy apasionado. Yo estoy encantado joder, me da mucha pena que no nos haya salido la cosa bien, porque ellos tenían muchas ganas, el presidente, que nos salieran bien, la afición también, pero bueno, no cuaja. Algún jugador de los que trajimos, aquí la gente quiere que corra, que aprietes, que vayas, que lo des todo. Son gente muy que quieren emociones durante el partido. Aquí en España se valora a veces en determinados sitios el aspecto técnico, la combinación. Allí quieren que te mates, quieren que corras. Y bueno, pues no acertamos en la elección de determinados jugadores, se nos juntaron varias cosas. Y bueno, el presidente también estaba criticadísimo accionarialmente. Entonces el presidente perdió fuerza, cesaron al entrenador, que el entrenador lo había llevado yo. Entonces ya, pues yo, al perder poder, yo no estaba por dinero. Dijo, pues si ya tú estás criticado, el entrenador tal, vamos a tomar la decisión, rompemos el contrato
y ya está, porque habíamos creado un proyecto los tres juntos, el presidente, el entrenador y yo. El presidente estaba en duda, era el dueño del club, pero ya él delegó también a otra persona, al entrenador ya no le podían aguantar más y yo me llevaba bien con él y tal, pero yo no había ido a eso. Y entonces también pues, se quiso llegar a un acuerdo, me cesaron, bueno, rompimos el contrato y ya está. Y es una Quizás, pena, porque ya te digo que me da mucha pena y le tengo mucho cariño a ese club. De hecho, han pasado ya muchos años, han pasado 5 años y lo sigo a la distancia y pues no haber triunfado me da mucha pena y joder, es un club muy, muy bonito de hacer bien las cosas. incluso dices que la afición te recordaba la de Cádiz, ¿no? Sí, 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 la afición allí me recordaba la de Cádiz porque son muy pasionales, allí son muy de Cádiz, o sea, en Cádiz la gente es del Cádiz, luego será del Madrid o del Barça, lo que sea, pero la gente es de Cádiz, un niño nace y le compra la equipación del Cádiz, en Cádiz, y aquí en Sevilla con el Betis igual, pero en otros sitios de España sabes que no, Madrid, Barcelona, Betis, no lo sé, y allí son, porque es un sitio muy peculiar, claro, es bueno entenderlo, nosotros es Famagusta, juega en una ciudad que se llama Lárnaca. Son refugiados. O sea, su equipo natal era Famagusta, pero hubo una invasión turca en Famagusta y todos los chipriotas tuvieron que salir de Famagusta, de esa ciudad, porque los turcos les expulsaron. Entonces, toda la gente de Famagusta se fue al resto del país. Se fue a Lárnaca, se fue a Nicosia, se fue a Limasol. Entonces, crearon el equipo de fútbol a nosotros es Famagusta en Lárnaca, en otra ciudad. Es como si aquí creas el Racing de Santander y lo pones en Madrid y se llama Racing de Santander, pero juega en Madrid. Pues ahí igual. Entonces, todos los aficionados de ese equipo eran refugiados o hijos de refugiados, con lo que el sentimiento es mucho más profundo que en otros lugares, porque ellos se consideran, al final, no son de esa ciudad, vienen de orígenes que les han invadido los turcos, se han tenido que ir y el equipo de fútbol es un sentimiento. Entonces, me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo. No, es increíble. Quizás uno de de las mayores lecciones que has aprendido con esa experiencia, y corrígeme tranquilamente si estoy equivocado, pero quizás es el tema ese, ¿no? Porque al llevar a jugadores españoles sin quizás conocer al 100% la cultura del país, quizás si te fueras ahora a una experiencia internacional, intentarías a lo máximo a conocer cuanto antes a todo el tema de la cultura y qué tipo de jugador se podría adaptar mejor ahí, ¿no? Claro, claro, las experiencias te enseñan eso. Yo ahí me equivoqué. ¿Sabes lo que pasa? Que el nivel de esos países, yo vi muchos partidos cuando fui en Ortosis y yo digo, bueno, vi partidos aquí con jugadores de segunda B, porque tampoco se podía pagar mucho. Digo, pero los jugadores nuestros de segunda B son mejores que los que allí están. Entonces yo digo, bueno, pues con un buen entrenador, prácticamente somos mejores, va a salir bien la cosa. Pero luego no, hay que adaptarse y luego hay que ver una cosa, que yo creo que los jugadores de segunda B española son mejores que los de primera de Chipre o de algunas ligas, pero para ellos no son mejores. Yo me acordaba que le hablaba al presidente de un jugador de segunda B y me decía, de segunda B, no, de primera de... Ellos prefieren firmar un jugador de primera de Suiza, de primera de Estonia, de primera de donde sea, antes que uno de segunda B, por la categoría de Jordi y tal. Y yo le decía, pero sí, que este es mejor, que es mejor jugador. Pero luego la mentalidad de ellos es decir, pero como viene de la tercera categoría española, preferimos uno de la primera griega o de la primera tal. Bueno, pues ahí nos equivocamos en firmar demasiado, porque era lo que yo conocía, firmamos demasiados españoles, que tampoco es bueno. Pero al AEK de Lárnaca le había ido muy bien. Otro equipo rival nuestro le había ido muy bien firmando españoles, pero era un equipo más tranquilo, con menos afición, con menos presión, fue Jordi Cruyff, que tiene un nombre que le dejaron trabajar mucho y les fue muy bien. Nosotros firmamos 6 o 7 españoles, más el entrenador español, más yo español, y no empezamos bien y claro, lógicamente hubo una crítica, que si lo español, que si tal, bueno, pues es Claro. lógico. Pasa aquí en otros países cuando firmas de muchos de un país y enseguida parece que quitas, pero era lo que yo conocía, pensaba que íbamos a dar rendimiento y bueno, luego pues hay que saber, quizá nos equivocamos en llevar demasiado español, quizá teníamos que haber indagado más en un poco el objetivo que era de cada uno, pero el fútbol muchas veces es increíble. Mira, nosotros, uno de los fichajes que hicimos, que no sé si conoces mucho el fútbol de España, fue Sí, sí, Cristóbal. sí. Cristóbal es un jugador que está en el Fuenlabrada ahora mismo, tiene 34 años. Le firmamos de segunda B, porque era uno de los mejores jugadores de segunda B de España, venía del Toledo, había hecho un buen año. Le firmamos por nada de dinero. El chaval, un fenómeno. Y él me dijo, yo no voy por dinero. O sea, le dimos lo mínimo. Ganaba más en segunda B en España que en Chipre.
pero le presentamos la idea que había, de hacer un equipo, luchar por lograr clasificarnos para Europa y tal. El chaval vino por muy poco dinero, o sea, te digo que menos. Pues allí empezó y claro, le costó, el ritmo es diferente y en pretemporada había mucha exigencia. Dijo de toda la directiva que había que echarle, que no daba rendimiento, que no va tal, que estaba mal. No estuvo bien el chaval, no estuvo bien, siendo buen jugador, pero no estuvo bien. Pues antes de empezar la temporada, como teníamos problema de ficho, había que echar a un jugador y le echamos a él. O sea, le echamos a Cristóbal. O sea, tenemos que tomar una decisión, yo le pedí perdón, intenté ayudarle en el tema económico, pero soy sincero, tenemos que quitar un jugador de la lista porque vamos a firmar a otro jugador y hemos pensado que seas tú. Bueno, chaval, no le sentaría bien, pero bueno, intentamos ser sinceros y se fue. Volvió a segunda B. Pues ahora mismo es uno de los mejores jugadores de segunda A sin ninguna duda. Y allí no valía ni para estar en una plantilla en un equipo, o sea, no valía, entre comillas. Y ahora mismo, porque tiene 34 años, pero en el Fuenlabrada es el mejor organizador o entre los tres mejores organizadores de segunda A. Si en vez de tener 34 años tuviese 30, lo firmó el año que viene en muchas primeras. Y es el fútbol. Y allí en Chipre no valía y 2 o 3 años después está en segunda A y un rendimiento increíble. Es el fútbol. ¿Por qué no triunfó? Porque a lo mejor no encajamos con él, a lo mejor ese momento llegó el bajo de forma, la gente, él es un poquito lento, que aquí en España, como damos más posesión, pues bueno, el equipo somete un poco más y triunfa más, ahí el partido era más de ida y vuelta y se le veían malas carencias, bueno, pues todas esas cosas que hay que analizar y bueno, pues pasado el tiempo, pues nos equivocamos en la elección de la plantilla, pero me estoy contando que en el jugador no nos equivocamos, al menos en ese caso Cristóbal. Claro, no, es siempre hablamos de la importancia del contexto, ¿no? Porque te escuchaba hablar de la segunda B, de los jugadores españoles de segunda B, y eso lo entiendo perfectamente. Por ejemplo, en el fútbol de Polonia, ves a jugadores de segunda B que lo hacen muy bien. Pero claro, como comentas, ¿no? Si sabes que el país, que al tipo de aficionado, incluso como comentabas, que es muy curioso, que quizás en el equipo vecino eso no se aplique, pero quizás con el tiempo tú propio, si fuera hoy, conseguías poco a poco mostrar al presidente que quizás el jugador de segunda B era una opción válida. Pero claro, quizás también tu opción sería distinta porque buscarías no solo un jugador técnico, sino también un jugador con aquel tipo de raza que hablamos, No, y, ¿no? y hay que ir con hambre y también que empiecen bien la liga hace que tengan más tranquilidad. Si los resultados son buenos, todos rinden más. Pero es increíble porque tú a priori a mí me dices de un jugador español de segunda B, si se va a Polonia o se va a Chipre, y yo te digo, en Polonia le va a costar la vida porque hace más frío, el idioma es más difícil, y en Chipre va a vivir muy bien. Y sin embargo, los que están en la Polonia triunfan, y en Chipre no tanto, cuando es un país que se porta genial con el extranjero, que es un país buen tiempo, buen clima, buena gente, te aprieta. Bueno, no todos los españoles que van a Chipre va mal, de hecho el AEK han triunfado muchísimo y siguen triunfando, y hay jugadores que nosotros firmamos que también estuvieron bien, ¿no? Pero que, bueno, hay que medirlo todo. Y muchos de los jugadores que te he dicho antes que llevamos, que no han triunfado, ahora están triunfando. Cristóbal, Ríos, Reina, luego han vuelto a segunda en España y han triunfado. Es increíble. O sea, que bueno, que no nos dé tiempo a juntarnos, a tener resultados para ir creciendo. Tuvimos la lesión de Alberto Aguilar, de Chus Herrero, que eran centrales importantes. Bueno, se nos juntaron una serie de cosas que no hay que buscar excusas, que muchas hicimos mal, y fue una pena que no se dio porque estaba bastante el entrenador, que era Antonio Pucci, un amigo que jugó conmigo, que ahora está entrenando a la selección china sub-18, y bueno, muy ilusionados. Bueno, no se nos dio bien, no por no intentarlo, sino que se juntaron circunstancias y cometeríamos errores. Y a esa experiencia se siguió la experiencia como jefe de scouting del grupo Hope. ¿Cómo hacías la gestión de hacer scouting para clubes diferentes, con un nivel de exigencia distinto? Bueno, anteriormente, después de venir de Chipre, empiezo a trabajar para Unai Emery, que es amigo mío, muy amigo mío. Entonces él estaba en ese momento en el PSG y empieza a trabajar para Unai, no para el PSG, sino para Unai. Un poco la labor de seguimiento de jugadores, para cuando el club le proponga jugadores, él no tenía tanto tiempo, él preparando los partidos, preparando todo, pues bueno, alguien que le pueda decir cada cierto de jugadores, bien para el verano, bien para el año. Entonces empieza a trabajar con Unai. Durante ese tiempo que empiezo a trabajar con Unai, me aparece la oferta de Antonio Cordón para irme a un proyecto nuevo liderado por un dueño chino que tenía varios equipos. Era un holding chino que tenía el Parma en Italia, el Tondela en Portugal, el Bilbao en España y un equipo chino. Entonces
desde un soporte que le íbamos a dar desde Madrid, pues bueno, íbamos a tener ojeadores para los 4 equipos, liderados por Antonio Cordón, y yo era un jefe de scout, había varios jefes de scout, José Ignacio Navarro, estaba yo, y bueno, había marketing, había de todo. Pues bueno, la idea era coordinar, Antonio quería creamos como una secretaría técnica, pero para los 4 equipos. Teníamos ojeadores en Argentina, un muy buen ojeador, uno en Alemania, un que llevaba diferentes ligas, el ojeador alemán, pues llevaba Alemania, Suiza, Austria. El ojeador italiano llevaba Italia, Croacia, Serbia. Entonces, bueno, nosotros, los jefes de scouting, coordinábamos esas listas, esos jugadores para determinados equipos. Había jugadores para el perfil Granada, otros para un perfil Tondela, otros para un perfil Parma. Bueno, esa un poco era la idea. El proyecto era muy bonito, pero claro, necesitaba un soporte económico que no se dio, no se daba. Al final, el dueño nuestro perdió el Parma por un tema de los juzgados, con lo que al final se quedaron solamente Granada y Tondela, y se dieron diferentes circunstancias que deportivamente las cosas iban genial, iban muy bien, pero bueno, el dueño chino debió tener problemas económicos, no pudo sostener eso y bueno, eso acabó hace un año más o menos. Pero la verdad Incluso, que estamos contentos porque a nivel deportivo las cosas, sobre todo en Tondela y en Granada, que eran los equipos que estábamos más cerca, las cosas deportivamente iban fenomenal. De hecho, se consiguió el ascenso con el Granada, muy buena relación allí con la gente, creo que sí que un buen trabajo, en Tondela también, pero bueno, el proyecto no se llevó a cabo porque esta empresa, este holding chino ya desapareció, bueno, no se pudo sostener. hablabas de tu relación con Unai, incluso se ha hablado de tu nombre para como una posibilidad para director deportivo del PSG. Se dijo que Unai ha sugerido en esa época al presidente. ¿Eso ha sido una posibilidad para ti? Eso es imposible. ¿Cómo va a ser una posibilidad? No, es imposible que yo sea director deportivo PSG. Yo soy, hay que saberlo, por eso te digo, hay que saber los roles de cada uno y dónde está la realidad. Yo cuando estuve en el Cádiz, me iba a Almería, si la Almería no hubiera ido a otro equipo teóricamente, para mí el Cádiz es el más grande, ahora es el Betis el más grande, pero a priori es muy difícil irte de pasar a un jugador, ¿eh? Entonces era imposible. Soné porque era amigo de Unai, porque la gente sabía que trabajaba para Unai, pero era imposible. Yo no, pues para ser director deportivo del PSG tienes que ser un futbolista de élite, haber jugado en el PSG o que vengas de un club muy grande, y era imposible. Yo lo que podía trabajar era para Unai o enrolarme dentro del PSG, pero como ayudante de alguien o de scout o algo, nunca como director deportivo del PSG nunca sonó. Cuando estaba en equipos en primera división, en el Almería o en el Cádiz, y mi nombre sonaba para algún equipo de primera división, eso sí era más real. Destacas, tu equipo lo hace bien en primera de Almería, lo hace bien en primera, pues que suena para un equipo a priori mayor, pues es real, pero sonar para el PSG, eso no se lo cree nadie. Y al final aceptaste el verano pasado la invitación del Betis, ¿no? Para que seas el nuevo jefe de scouting del club. Entraste días después de la entrada de Antonio Cordón y la verdad es que me acuerdo que en el verano pasado varios aficionados comentaban que tenían la seguridad que esta nueva dirección deportiva era muy buena, pero mostraban alguna preocupación con la calidad de la plantilla. Lo que tiene que ver con lo que hablábamos, el gran deseo de la gente en fichar a nuevos jugadores, principalmente después de una temporada que no fue lo que los aficionados esperaban, mientras tú eres más partidario, como comentábamos también, de hacer un buen equipo, valoras más el bloque general, dar confianza a quienes están, apostar por la cantera. ¿Eso ha sentido ese tipo de inseguridad, digamos, por parte de los aficionados a inicios del proyecto? Bueno, yo como tú dices, llegué, Antonio firmó, a partir de ahí creó la estructura de dirección deportiva y yo empecé en agosto, que ya la plantilla estaba, la temporada estaba prácticamente empezaba, estoy empezando a conocer Sevilla, el Betis, la ciudad, hay que saber lo que quiere la gente, que quiere entusiasmo, que quiere nuevas ideas, que quiere fichaje, hay que saber la realidad del club económicamente, por eso hay que hacerse un pool de todo y a saber hasta dónde puedes llegar o qué es lo que necesita el tema. Es un proyecto muy ilusionante porque el Betis no porque yo esté aquí, es una de las mejores aficiones de España, la que más seguidores tiene, la que más fieles son. Creo que en los últimos 15 años solamente el equipo ha entrado 2 veces en Europa League y sin embargo tú vas a cualquier sitio y hay un bético, hay alguien con la camisa del Betis, hay alguien con la bufanda del Betis. Eso genera ilusión. Bueno, se avecinan, ha habido momentos duros por el tema de el Betis intentó un proyecto muy bueno, se gastó mucho dinero,
no llegó a Europa League, con lo que al final si no llegas a Champions Europa League, económicamente bajas un nivel, se junta con el COVID. Entonces, económicamente, no solo el Betis, sino hay muchos equipos con muchos problemas. Vamos a ver próximamente hasta dónde podemos llegar. Lo que sí está claro es que hay que adaptarse a lo que hay. Y asumirlo. Si podemos tener X presupuesto, hay que ir a muerte con ese presupuesto. Yo soy consciente de ese presupuesto y hacer el mejor equipo con el presupuesto posible. Que hay que tirar de la cantera, pues preparar a los chavales para que estén preparados. Que se pueden mezclar las dos cosas, perfecto. Que el objetivo es muy grande y tienes más dinero, pues estar preparados. Dependiendo del objetivo, de los presupuestos y todo el club, tener diferentes tipos de nombres para cada opción que el club considere oportuna. Y con respecto a la evaluación del contexto, porque hace poco hablábamos de tu vida en Chipre, pero ahora mismo también, como comentas, también es un tipo de trabajo que tienes que hacer, aunque te mantengas en España con el Betis, ¿no? Con la ciudad de Sevilla, etcétera. ¿Qué crees que en tu caso que influye más, que es más importante? ¿Tu propia sensibilidad para eso o crees que tu experiencia por el hecho de que lleves ya varios años? Yo creo que todo suma. La experiencia suma, pero yo creo que no nos podemos creer, porque en fútbol no existe una verdad absoluta, entonces no nos podemos creer en función de la verdad. Entonces, después de mis experiencias, yo primero también quiero empaparme de lo que gusta a la gente, lo que siente el bético, lo que siente el aficionado, cómo es el jugador, cómo es la exigencia, para ir tomando decisiones. O sea que las decisiones de un club son difíciles. Está la directiva con unos objetivos, está la afición, está el entrenador y está lo que tú crees también. Hay que juntar. Yo puedo creer que hay un jugador en la cantera que es muy bueno y que tiene que subir, pero si al entrenador no le gusta, pues va a ser difícil. Entonces, bueno, tenemos que congeniar todas las piezas del puzzle para al final sacar rendimiento a esa plantilla. Sí, 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 sí. No, y hay también que dejar huecos para que los canteranos tengan presencia en el primer equipo, ¿no? Si, por ejemplo, si el Betis quiere apostar o si otro club. Por eso comentaba hace poco que después volveríamos a hablar del tema. Tú tienes una afirmación muy curiosa al respecto que dices que se habla de que los canteranos tienen que derribar la puerta, pero si le pones 7 muebles delante es mucho más difícil, ¿no? Eso forma parte también de la demagogia que hablabas, ¿no? Por supuesto, es que cuando te digo de apostar, alguien es apostar con todo. Imagínate, bueno, estamos hablando en general, pero dices tú, en la cantera hay un lateral izquierdo muy bueno. Pues apostar por ese lateral izquierdo es que esté un jugador en el primer equipo y ese lateral. No es decir, no, firmamos a dos laterales izquierdos muy buenos y este que derrumbe la puerta. Si tienes a dos muy buenos, si tienes en el Madrid a Marcelo y a Mendy, el del B no va a subir. Si apuestas por el del B, tienes que quitar a Marcelo o a Mendy. Si no, el entrenador no se va a cargar a uno de los dos, a un veterano o a un fichaje para llevarle convocado y este no se va a poder nunca integrar en la plantilla. Si de verdad apuestas por alguien, tienes que dejarle un poquito el sitio, que se lo gane, pero abriéndole un poco el hueco. Sí, por cierto, a lo largo de tu carrera has trabajado con grandes jugadores. Uno es Suso, que aunque fuera de la cantera del Cádiz, has trabajado con él en el Almería, que ahora está también muy cerca de ti, ¿no? Físicamente, porque juega en el rival, en el Sevilla. Sí. Comentabas hace 4 años que sabías que ese jugador tenía nivel y una familia que acompaña, por lo que teniendo la motivación necesaria podría llegar lejos. Hablábamos hace poco de dar continuidad y confianza al equipo, pero de esa mezcla de aspectos importantes para un joven jugador, hablamos de talento, acompañamiento familiar, estabilidad en el club y más allá de ello, adaptación, que muchas veces marca la diferencia entre éxito y fracaso. ¿En cuál crees que puede influir más el club? Bueno, el club puede influir en todo y debemos influir en todo. O sea, tú has puesto el caso de Suso. Suso para mí es el mayor talento que yo he tenido en un equipo, de los que yo he estado cerca. Suso es el mayor talento, pero es un jugador muy especial. Entonces, para firmar a Suso, Suso es un jugador que si no le exiges no va a rendirte. No es un jugador que digas, no, le pongo un día de suplente y se va a enfadar y va a venir a entrenar fuerte. No. Suso, como le pongo de suplente, la semana que viene le tienes entrenando enfadado. Relajado, no entrenando enfadado fuerte. Entonces, a Suso, para sacar el rendimiento, hay que hacer lo que está haciendo Lopetegui, es exigirle, pero ponerle, que baje porque si no pierde un poquito de motivaciones dentro de que tiene una familia ordenada, él es buen chaval, pero no tiene, hay que exigirle desde ponerle. Entonces, cada caso es diferente. O sea, hay otros casos es que se puede enfadar. Otro de los fichajes que hicimos nosotros en el Cádiz es Piatti. Piatti es totalmente distinto. No tiene el talento de Suso, pero con Piatti puedes ir a la guerra.
porque Piatti le pongas un minuto, 30, 90, 120 y tal, va a competir. Va a competir, se enfadará contigo, pero compitiendo, entrenando, enfadado. Suso es otro tipo de jugador, un poquito mucho más talentoso, pero también del que hay que tirar más del carro. Por eso, conociendo los caracteres de la gente, es donde puedes sacar el rendimiento o no, o te entra en un equipo o no. ¿Y cuáles fueron, en tu opinión, los principales cambios provocados por la nueva dirección deportiva del Betis a nivel técnico u otro que permite al club estar peleando ahora mismo por los puestos europeos después de haber terminado la temporada pasada solo 5 puntitos por encima del último puesto del descenso? No, bueno, estamos empezando, pero por los cambios en la acción deportiva cuesta verlo. ¿No? El año pasado pues no había dinero para fichajes. Cuando llegó Antonio se tenían que hacer fichajes a coste cero y con sueldos baratos. Pues bueno, Antonio en ese momento pues firmó lo que creyó que era mejor en tres condiciones y bueno, la verdad que se está haciendo un año espectacular y muchos de esos fichajes están dando rendimiento, como Víctor Ruiz, como bueno. Pero sobre todo Antonio está generando un clima de crear estructuras en el club, estructura dirección deportiva, estructura de servicios médicos, estructura de la ciudad deportiva, de mejorar pequeños detalles que ayudan al rendimiento. Y luego, lo que te he dicho antes es clave. Antonio está en el día a día de la plantilla, generar buen ambiente con la gente, que a Borja, que aunque no metía goles, pues vea que esa desflora, que confíes en él y que le apoyes para que pueda mejorar, darles herramientas para que rindan más. Eso no es flor de un día, es flor de mucho tiempo, de muchos hábitos y bueno, tenemos que los resultados en fútbol es la verdad absoluta, como te he dicho antes, y el rendimiento no siempre está acorde con lo... Tú tienes que creer en algo, pero a veces puedes hacer las cosas muy bien y que los resultados sean malos. Y al revés, puedes hacer las cosas muy mal y que los resultados son buenos. A corto plazo, a largo plazo, el que las hace bien le saldrán normalmente bien. Pero a corto plazo puede ser así. Pero nosotros tenemos que creer en lo que hacemos y darle herramientas al jugador y al club para que al final rindan más, que es lo que queremos. Y para que cuando habrá que cambiar la plantilla, pues en función de quién se vaya, si se va alguien, si no, intentar hacer un grupo, no fichar un grupo. Y lo que he dicho antes, a lo mejor es renovar a alguien o darle un rol mejor a alguien o subir un canterano. Bueno, todos esos análisis son internos y bueno, liderados por Antonio, pues los tendremos que hacer. Haciendo una conexión con lo que hablábamos hace poco del aspecto mental, muchas veces en el Betis y también en los otros clubes donde trabajaste, se dejan caer las posibilidades que técnicamente son mejores, pero que vosotros veáis y analizáis y creéis que no harán un buen match con el resto de la plantilla. Sí, nosotros tenemos, bueno, al final lo que he dicho antes, el club es el entrenador, la directiva, el grupo de scouting. Nosotros muchas veces tenemos reuniones y hablamos de esas reuniones entre nosotros, entre los scouts que hay aquí, y hablamos de un jugador y buscamos un central. ¿Qué central? Pues vemos análisis, para qué rol le queremos, quién es su compañero en la zaga, quién es su compañero, si es central derecho, qué lateral derecho vamos a tener, para que haya relaciones, todos hablamos, todos opinamos, al final decide Antonio junto con la directiva y el entrenador, pero que hay muchas cosas que analizar, hay muchísimas, no se puede tomar el central es bueno y le firmamos, no. Es rol del líder, a quién vas a sentar, con quién se compenetra, a quién sustituye, son muchas cosas que tenemos que meter en la balanza. Y curiosamente a inicios de 2014 había sido ya entrevistado por el Betis, en el caso pensando en la posibilidad de que te tornaras el nuevo director deportivo del club, después de que los béticos hubieran despedido a Vlada Stosic. Lo que es normal, por eso te gusta que se comenten no te gusta que se comente en plan sarcástico las entrevistas de trabajo que se hace a los entrenadores, ya que igual que cualquier persona, como dices, cuando uno se saca su carrera y tiene una entrevista en una entidad, es probable que antes le haya entregado su currículum. Lo que no estaría bien, como también comenta, sería firmar a un entrenador sin saber si le gusta la plantilla o, por ejemplo, donde él cree que hay que mejorar, cómo le puede ayudar al club, sin contestar también a sus propias preguntas. Al final, no es un tema del club solo. Dices muchas veces que tiene que ser de feeling para las dos partes con respecto a los varios temas económicos, plantilla disponible, etcétera. Eso es fundamental, ¿no? Porque al final no vas a firmar contrato con un entrenador No, donde puedan existir dudas, ¿no? por eso te decía antes, que te he explicado antes algunas anécdotas que nos ha pasado en real, es bueno que las dos partes sepan la verdad. Y por eso te he dicho antes, ser auténtico. Yo creo en una cosa, a mí no me gusta, yo hablo mucho con entrenadores.
pero hablo con entrenadores para conocerles, para el futuro, para tal, un café o me lo encuentro en un campo, pero una entrevista de trabajo mientras yo tenga un entrenador no lo he hecho nunca. O sea, una entrevista para, no, prefiero cesar al entrenador y a partir de ahí nos reunimos. Pero yo cuando he sido director deportivo, si hemos tenido un entrenador, no me he reunido con otro entrenador para el futuro. Cuando lo hemos cesado, sí, pero antes no. Hay gente que opina que es mejor tenerlos preparados, que tal. Yo no. Yo primero cesamos al entrenador y nos ponemos con las opciones que tenemos y nos reunimos y luego ser sinceros, en esas reuniones ser sinceros, explicar al entrenador lo que se va a encontrar, lo que nosotros queremos y si él está dispuesto a asumir eso, económico, deportivo, de estrategia, el entrenador tiene que saber quién hace los fichajes, si los hace el club, si los va a hacer él, si va a ser una mezcla, si la plantilla va a ser larga, si va a ser corta, si tenemos que apostar por la cantera, todo eso lo tiene que saber. Nosotros no podemos firmar a un entrenador para el año que viene y luego decirle, no, pero tienes que subir a 3 canteranos. Es decir, haberme lo dicho antes, o no hay dinero, haberme lo dicho antes. Pero a mí me gusta que el que venga convencido y no empiecen luego los malos malentendidos. Sí, sí. Claro, claro. No, hablabas de ese que no has hablado jamás, no has entrevistado jamás a un entrenador teniendo otro entrenador en el cargo, pero obviamente lo que es distinto en el caso de los jugadores, ¿no? Porque eso no es posible. Es un escenario, Eso es. aunque el reglamento hable que no se puede hablar con jugadores de otros clubes, etcétera, tú al final eso es normal, ¿no? No puedes esperar que llegue el primer día del mercado para Eso empezar. se hace mucho más que con los jugadores, que en algún momento puedes quedar con un jugador, con los agentes. Son los propios agentes los Sí, que te sí, ofrecen sí. jugadores. Son los propios agentes los que te ofrecen y empiezas a negociar según vaya avanzando, pero son los agentes los que te lo ofrecen. Yo te he dicho Claro. antes que no me he reunido con un entrenador para coger el equipo, pero sí que te he dicho antes que me gusta mucho conocer. Entonces vas a un campo, que se toma el café con uno, ves a otro, le saludas, eso sí, para conocerle. Y sí es verdad que cuando mejor te vayan las cosas en un equipo, es mejor conocer a otros, porque ahí nadie va a dudar de que estás buscando un entrenador, es para conocerlos, pero cuando lo que tenemos que estar preparados, que muchas veces los directores deportivos estamos preparados sin jugadores, les conocemos, cómo entrenan, pero no en entrenadores. Y es una cosa que yo creo que tenemos que tener los directores deportivos y que en nuestro caso pienso que la tenemos y Antonio cree mucho en ellos. Nosotros durante el año, cuando estábamos en Hobo, cuando estábamos en otros sitios, yo en otros sitios, mandábamos a ver gente entrenar a ese entrenador para ver cómo entrenaba, para conocer a muchos entrenadores, para cuando tú necesites un entrenador sepas los perfiles de esos entrenadores, de cómo son los entrenamientos, cómo es la relación con el grupo, cómo es. En algunos casos hoy en día es difícil porque muchos equipos no te dejan, son entrenamientos a puerta cerrada y no te dejan ver, pero anteriormente, Antonio cuando estaba en el Villarreal lo hacía mucho, tenían scout que iban a ver entrenadores y hacían informes de entrenadores solamente para estar preparados, pero es que nuestra obligación. Sí, 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 sí. Y de hecho es un procedimiento habitual con los entrenadores y directores deportivos, este tipo de entrevistas cuando los clubes necesitan. Y estoy muy convencido de que en el futuro se hará lo mismo con los jugadores, o al menos que eso sería importante, ya que hablamos del área donde hay una inversión más grande en el fútbol, aunque yo sé que hay aspectos en pro y aspectos en contra de eso, pero yo creo personalmente que a largo plazo eso sería bueno, porque al final es una gran inversión que tienes que hacer en un player, en este caso en los jugadores, que te puede después en el futuro aportar mucho o no. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que eso será posible o no? Sí, claro que será posible. El fútbol, como he dicho antes, evoluciona más. Ahora está de moda los datos, que bueno, yo soy de los más antiguos y los datos a mí me sirven como soporte, son fundamentales, pero me gusta el feeling también. Yo el feeling de ver un partido en directo, de ver el jugador. Hay cosas que los datos no me van a dar. De errores en la plantilla, de temas mentales. Cuando lo decías, el fútbol va. En mi época no nos cuidábamos, yo cuando era jugador no nos cuidábamos ni de alimentación. Ahora tienen un nutricionista, tienen un preparador físico personal, tienen un coach personal, tienen un entrenador de fútbol personal. O sea, no todos, pero que cada día, y poco a poco tendrán algo mental también personal, aparte del coach. Todo va evolucionando. Igual que la dirección deportiva, antes teníamos informes en papel, aquí almacenados, y ahora va todo online, hacemos cortes, lo enviamos al con cortes, todo va evolucionando. Los datos, hacer así los datos, y el central que más despejas hace, tal, pues bueno, y luego eso hay que saber leerlo, esos datos te ayudan, pero yo no creo que haya que cambiar, sino todo, bueno, hay que saber que estamos en una época distinta a la nuestra y hay que ayudarse en muchas cosas, pero no perder tu autenticidad. No, Alberto, ¿sabes por qué creo en esto? Porque yo sé que, por ejemplo, si tienes que hacer una entrevista a un jugador, quizás puedas perder el timing de su fichaje.
pero por otra parte, muchas veces, por muchas cosas que puedas ver durante un partido, durante un entrenamiento, incluso hablando con personas que trabajan con el jugador, quizás en una conversación, digamos, en vez que una entrevista, tú entiendas muchas cosas que no conocías. Sí, pero Pablo, ya se ha hecho mucho. Lo he hecho, yo me he ido a Argentina y me he reunido con muchos jugadores argentinos, porque tal, se lleva haciendo mucho tiempo, que ahora más, depende, pero ahora, por ejemplo, el cambio que ha habido desde hace 15 o 20 años que empecé yo ahora, que los agentes han cogido un poder tremendo. Entonces, todo eso lo hacen los agentes. Es el agente el que te pide que hables con el jugador para decirle si va a jugar o no, o te obligan a decirle a tu entrenador que llame a ese jugador que si no, no viene. Bueno, hay casos, dependiendo del jugador, pues haces más esfuerzos y no, pero que conocerle y sentarte en una mesa, igual que para decirle al entrenador lo que quieres de él, al jugador lo que quiere él, para mí es fundamental, es fundamental. Sí, y a ti te gusta consensuar las cosas con los entrenadores, aunque haya veces que el entrenador conozca más a un jugador y otras que sea la secretaría técnica quien tiene un mayor conocimiento. Mucho. Lo que está claro para ti es que en contra de lo que se cree no es nada fácil fichar a un jugador, ¿no? Porque como dices, viajes, negociaciones, luego hay los flecos, los contratos, los viajes. No hay dudas Sí. que la capacidad negociadora está entre las características más importantes de un director deportivo, ¿no? Lo que también quería saber de tu parte era qué otras características completarían el top 3, el top 5 de las características que... No, es que sí, depende, depende del club, el rol que tengas, capacidad negociadora. Tú en los equipos normales no puedes ir el Madrid o elijo un delantero y por este voy. Nosotros tenemos que ver muchas cosas, precios, roles. Yo muchas veces digo, yo no firmo a un jugador que me gusta a mí o cuando soy director deportivo, tal, firmo a un jugador que le va a venir bien al club donde estoy o que el entrenador va a ser capaz de sacarle ese rendimiento, aunque a mí me guste menos. No firmamos los que me gusten a mí, firmamos los que van a dar buen rendimiento a ese equipo. Y ese equipo es saber el entrenador lo que quiere. La clave para mí es el entrenador. Ahí sí que decides tú cómo quieres jugar, la idea del perfil de que quieres y luego ser sincero. Y sí que es verdad que, claro, por supuesto, que a mí me gusta colaborar con el entrenador, ni el entrenador exige al club hacer cosas, el entrenador, igual que yo no le voy a decir al entrenador, a qué once tiene que poner, o sea, lo que me pida consejo, pues lo mismo igual, hay que consensuar y el entrenador tiene que entender la idiosincrasia del club y el presupuesto y la plantilla y la afición y todo y ahí decidir. El director deportivo al final, dices tú, el tema económico al final tiene que conocer el mercado, ser un buen gestor de grupo, porque al final el director deportivo está entre el presidente y el entrenador. Y entre los jugadores que les puedes tener en cuanto tomes una decisión económica o tal en contra, o sea, es una decisión que tienes que ser un buen gestor de grupos. Para mí el director deportivo tiene que estar muy cerca de la primera plantilla, muy cerca, alguien de la dirección deportiva, en este caso Antonio está muy cerca de todos los jugadores, del entrenador, tienen que estar muy cerca para saber lo que hay, estar en todo, las charlas, el entrenamiento, para tener el feeling de lo que se necesita, de cómo sacar rendimiento a un jugador. Entonces, ese director deportivo tiene que ser un buen gestor de grupo, un hombre con personalidad, conocedor del mercado y honesto. O sea, a partir de ahí muchas más cosas. Cuanto más formado esté, mejor. Pero yo eso es lo que veo. ¿Que puede ser buen director deportivo sin ser gestor de grupo? Pues a lo mejor sí, pero ya tienes que tener otro rol. Ya tú tienes que estar más separado de la plantilla, será otra persona la que lo haga o el entrenador. Bueno, depende. Cada equipo funciona de una manera o de otra. Ah, incluso para tratar de negociar bien, ¿no? Porque como dices, las negociaciones al final son bastante complejas, ¿no? Si tú eres el que negocia, es difícil estar cerca de los jugadores. Siempre tienes que tener alguien superior que sea el que se pelee con ese jugador, porque si no, al final ese jugador te dejaría de hablar, habría problemas, habría tal. Entonces, si el director deportivo es el que lleva toda la negociación económica, es difícil que esté ahí dentro. Normalmente en todos los clubes el director deportivo es el que inicia las conversaciones, tiene un presupuesto, tiene tal, pero las acaba cerrando el presidente, el director general, las acaba cerrando otra persona, porque si no quemaría mucho al director deportivo y luego la relación del día a día sería mucho más dificultosa. Hablabas del director deportivo como la persona que hace la conexión entre el presidente y el entrenador. Al final es la persona que hace el puente entre las cuestiones más administrativas, ¿no? El tema financiero, etcétera, con el tema técnico, ¿no? Al final debe de ser alguien que sepa un poco de las dos áreas, ¿no?
Por eso tiene que ser de las áreas, porque al final el director deportivo no sabe del tema económico, pero el club le tiene que decir, el presupuesto para la plantilla son X millones. Y a partir de ahí, pues bueno, ese departamento, pues él lo exprime, dinero para el departamento de scouting, dinero para los viajes, dinero para la plantilla lo primero, dinero para la plantilla y luego el resto. Y a partir de ahí lo organiza. Entonces, bueno, con esa bolsa total, pues vas haciendo entre el presidente o director general o vicepresidente, depende de cada uno de una manera, y el director deportivo son los que se encargan. Normalmente el director deportivo empieza las negociaciones, normalmente, y las acaban la gente de otro ámbito en el club, normalmente. Habrá cada club funciona de una manera. Pero donde estaba yo las empezaba con el agente, con el jugador tal, y luego cuando ya estaba cerca o tal, entraba el presidente o el director general, es el que acaba de cerrar el acuerdo, o se rompe o se abre. Y tú estás un poco de poli bueno, si ves que se rompe por un lado, hablas con el otro para juntar, para intentar intermediar en las dos Eh, partes. y como sabemos, hay directivas que delegan totalmente los fichajes en la Secretaría Técnica y otras que se meten en esas decisiones. Personalmente, tú respetas cada modelo, pero te gusta que tu equipo de trabajo tenga peso en las decisiones y que tenga mucha información, lo que se consigue viajando, haciendo sentir su presencia, hablando con la gente. Al final, hablamos de red de contactos, ¿no? Y un buen ejemplo de la importancia que eso tiene en la vida de un director deportivo o secretario técnico o chief scout es cuando recomendaste a tu amigo Juan Sánchez, secretario técnico del Valencia, a que firmaran con una Emery, ¿no? Tu antiguo compañero en el Toledo, como creo que has comentado ya, al saber que el Almería no iba a conseguir renovar con él. Sí, 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 como tú lo has dicho antes, a mí me gusta, tú te das un puesto, te gusta tener fuerza en esa elección, entiendes al presidente. A mí el presidente es normal que te exija cosas, o que si tú le dices que tiene que firmar a un entrenador, que te exija por qué, para qué has visto, qué no has visto, que te exija tal, pero todo el mundo, cuando eres profesional, te gusta tener fuerza en las decisiones. Y el otro es igual, Juan es amigo mío, compañero mío, él buscaba un entrenador y yo conocía a Unai primero como compañero, luego como futbolista y luego como entrenador. Entonces yo, bueno, pues dije la decisión no fue mía. Yo le dije a Juan lo que era Unai, lo que yo veía, lo que tal, y Juan sabía que yo no le iba a engañar. A partir de ahí, él pues miraría otras opciones y se decidió por Unai. Yo no firmo Unai, lo firma el Juan, pero igual que a mí otros casos, amigos míos me han aconsejado, firma este jugador por esto, por esto, por esto, pues bueno, tú decides al final, en la plantilla se puede firmar un entrenador y de extremo derecha se puede firmar dos si son luego los dos, o sea que al final tienes que ir tomando decisiones, a todos no les puedes firmar. Claro, claro, claro. Pero al final eso también es lo que te da la experiencia, ¿no? Los años de relación que tienes con tu red de contactos, que no solo te hace dar indicaciones a tus amigos y a otros profesionales, sino también, como comentabas hace poco, cómo recibir esas mismas informaciones, ¿no? Eso es, y al final los contactos son lo más importante. Yo puedo ver un jugador 5 partidos enteros y me hago una idea de él. Pues seguramente con su entrenador, si me dice tal, seguramente saque más conclusiones. Si ese entrenador es amigo mío, o si es amigo, o si es alguien con el que yo tenga mucha confianza, porque si no es amigo te va a decir lo que quieres escuchar, pero gracias a Dios tengo muchos amigos, como soy jugador, mi forma de relacionarme, tengo muchos amigos que te pueden decir cómo es, pues muchas veces te sirve más que el haber visto. O sea, que hay que mezclar un poco lo que he dicho. El visionado en directo, el visionado en vídeo, los datos, la información, los compañeros, hay que preguntar mucho. Si preguntas solo a uno, a lo mejor estás condicionado. Hay que preguntar si 10 de 10, es difícil que 10 te diga lo mismo. Si de 10, 7, 8 te dice lo mismo, pues ya vas haciéndote una idea de ese carácter de ese jugador o de esas condiciones, ¿no? Yo puedo ver a algún jugador que no me ha gustado y si 10 que pregunta de mi confianza me dicen lo contrario, digo, hostia, pues a lo mejor estoy equivocado, lo que estoy viendo yo no es la realidad, bueno, hay que ser, yo no soy cabezón para esas cosas y hay que trabajar en equipo, hay que tener la mente abierta. Claro, claro, claro. No, y porque al final puede la gente convencerte de lo contrario, como también tú quizás puedes dar tu punto de vista y convencer a la gente de que tengas razón también, ¿no? Depende de los casos. Eso es, por supuesto. Además de la parte de la red de contactos, crees que te da alguna ventaja el hecho de que hayas sido jugador o no tanto? Sí, 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 mucha. El hecho de haber sido jugador, todo, las experiencias ayudan. El hecho de haber sido jugador, estar en un vestuario, conocer muchos entrenadores, conoces cómo piensan los jugadores, por eso te digo, si has estado en vestuarios, si has estado en ciudades, si has estado en países, todo se te ayuda mucho. Yo ya aprender la mentalidad. Yo, gracias a Dios, empecé en un equipo pequeño de Madrid, la cantera del Real Madrid, en un equipo pequeño, pues ya te ayudan. Sabes cómo es el cantonal Madrid,
te vas a un equipo pequeño de Madrid, de ahí ficho el Valencia, pasando por la selección española sub-20, ves cómo es ir a un sitio y viniendo de fuera, con 20 años, con más presión porque vienes de la selección, de ahí a otro equipo más pequeño, después al extranjero. Todo eso te va ayudando. Luego la relación de haber tenido muchos jugadores de diferentes países, cómo se adaptan, qué necesitan. Todas esas experiencias ayudan muchísimo. Pero si tuvieras que elegir la principal ventaja, sería más la parte de la observación, la parte de la conexión con los jugadores. ¿Qué crees que sería lo principal? No, es que es una mezcla de todo, no es una ventaja. Hombre, desde luego la clave es que el juego sea bueno y a partir de ahí sacar el rendimiento. A un jugador que no tenga condiciones, al final, por muchas relaciones que haga, no va a triunfar. Pero la clave es que sea bueno y a partir de ahí ayudarle. Pero yo creo que es una mezcla de todo. Es como si dijera un jugador, ¿qué es mejor? ¿Que sea rápido o que? Pues depende. Si es rápido pero muy malo, con balón, no depende de lo que busques. Al final tienes que llevar a ese jugador a donde sea bueno. En mi caso, pues que tiene unas condiciones, pues llevar a ese equipo a donde las condiciones de los jugadores sean buenas o del entrenador. Y todavía sobre los entrenadores, ¿por qué es tan difícil mantener a un técnico durante varios años en el fútbol? Yo sé que hay mucha presión, yo sé que hay una serie de argumentos, pero si un club selecciona un entrenador después de todo el periodo en el que ha hecho una observación, como has comentado, estás también de acuerdo, ¿no? Porque por principio todos dicen, no, pero es bueno que un entrenador se quede más tiempo, pero después en práctica eso es muy difícil. ¿Cuál es tu experiencia y dónde crees que los clubes pueden mejorar para quedarse con los entrenadores No, durante más? la experiencia es que hoy en día, al principio de temporada, los equipos se marcan objetivos. Entonces tú quieres tener tranquilidad, pero los objetivos de la mayoría de equipos son parecidos. Tú vas a la segunda división española y el objetivo es ascender de 18 equipos y 4 mantenerse. Pero 18 el objetivo es ascender. Uno es más fuerte. Entonces, de 18 al final ascienden 3, con lo que 15 fracasan. Y esos 3 que están arriba, si no están arriba, también. Entonces, por eso se cambia de entrenador, porque los objetivos de la mayoría, antes de empezar la temporada son más elevados de la realidad normalmente. Entonces, por eso hay presión social, deportiva, tal, porque nadie acepta. Tú ahora vas a un equipo, tú vas al Betis mañana y dices que el objetivo es la permanencia y no ilusiones a la gente. No puedes decir el objetivo es la permanencia en un equipo como el Real Betis, pero a lo mejor si dices el objetivo es la Champions, te marcas un objetivo irreal, porque no tienes presupuesto, no tienes tal para ser el objetivo de la Champions. Pero normalmente tendemos a tirar los objetivos, todos los equipos, muy arriba por ilusionar a la gente, por ilusionarnos a nosotros mismos y porque se pueden conseguir a veces, pero que es muy difícil. Hoy estaba leyendo que un fracaso del PSG por quedar eliminado, con lo que se han gastado ayer contra el City. O sea, le eliminan de las semifinales de la Champions y es un fracaso. Porque las exigencias son o quedas campeón o ya es un fracaso para 10 equipos, para el Madrid, para el Barça, para tal. Entonces, eso, al final, el objetivo del PSG, del Bayern, es ser campeón de la Champions. Lo consigue uno de todos de los 10 que es su objetivo. Pues 9 fracasan. Y pasa así en todos lados. Nos planteamos objetivos muy altos también por ilusionar a la gente y porque al final tú tienes que vender algo. Si vas en plan, el objetivo es salvarnos la última, no ilusiones a la gente, no tampoco ilusionas a tu grupo, no puedes sacar rendimientos. Eso tiene que ser una mezcla de una exigencia interna, pero externamente intentar ir a la realidad. No puedes vender cosas irreales, que tengas exigencia interna, pero externamente no ser plano, pero tampoco puedes mentir, ¿no? Porque se te vuelve en contra. No, no, yo entiendo eso, Alberto, pero una cosa es que no cumpliendo los objetivos, la persona no sea valorada por ello, no reciba un premio. Pero otra distinta es que sea despedida, porque, por ejemplo, tu experiencia en Chipre, por ejemplo, al final, en esos meses, quizás no haya sido lo que el club esperaba, pero eso no debería ser un motivo para que tú quizás salieras, porque quizás es un tema de contexto, es un tema de tiempo. Si hubieras quedado 2 o 3 años, quizás la situación habría sido muy distinta y habría Pero la sido... gente quiere, el público quiere resultados y yo entiendo al presidente que allí llega y no hay resultados, otro año más, llevamos 8 malos, pues el noveno malo y 3 españoles y los españoles tal y mejor uno... Bueno, al final la gente quiere cambios y si no hay resultados la gente quiere cambios rápidos y por mucho que un club aguante normalmente acaba cediendo porque al final pues bueno, la gente parece que se tranquiliza cuando encuentra un culpable en algo. En la vida muchas veces la gente quiere un culpable. Ya das un culpable y la gente se calla. Muchas veces es el entrenador,
es entre comillas Sí. culpable, que no debería ser así, pero al final es el pueblo el que te exige cosas. Pero teniendo tú esa responsabilidad, si no tuvieras en un escenario ideal, si no tuvieras nadie que lo decidiera, ¿tú intentarías quedarte más tiempo con un entrenador desde el Es que, momento en es el que, que... depende, pero depende de muchas cosas. Si yo me confío en un entrenador, pero hay una revuelta de aficionados después de cada partido pitando al entrenador y diciéndole que se vaya, no es lo mismo que la gente esté con el entrenador aunque pierdas. Bien se ha conseguido, aunque perdía la gente estaba con él. Ahí es más el mantenerle. Este año Joseba en el Osasuna, el equipo iba último y el director deportivo dijo, aunque baje, o iba último, no, iba entre los el descenso, aunque bajemos, ese va a ser nuestro entrenador, Arrasate. Pero claro, esas fueron declaraciones buenísimas de Braulio, fenomenales, que a mí me encantaron, pero él tiene la ventaja de que la gente, aunque vayan mal, está con ese entrenador, porque fue el que les ha ascendido, ha creado conexión, ¿no? Yo no estoy allí, no sé por qué, no sé qué tienen bueno, pero ahí es más fácil, es una decisión valiente de Braulio, muy buena, pero también es que ese entrenador es querido, no es lo mismo, imagínate que toma esa decisión cuando el entrenador está todo el público cantándole vete ya, vete ya, vete ya, la decisión es más difícil de mantenerla. Porque, ¿Hasta dónde llegas? incluso porque después empieza cambiando el tipo de trabajo que hace, ¿no? Y el tipo de sensibilidad que los jugadores tienen, las sensaciones que tienen de cara al entrenador y a su permanencia, ¿no? Por eso es que depende de tantas cosas que tú cuando tomas una decisión tendrás que ver lo que hay. Aquí es lo que te digo, depende de las aficiones. ¿Por qué se ha cambiado lo de la Superliga? Porque ha habido gente que aparte del tema del gobierno inglés, ha habido gente que se ha echado a la calle. Si no se hubiera echado a la gente a la calle, a lo mejor no se te hubieran tomado esas decisiones. Por eso, muchas veces, aunque tú creas en algo, te la cambia la respuesta de la afición, la respuesta del presidente, la respuesta de los jugadores. Tú puedes creer mucho en un entrenador y te das cuenta que los jugadores no creen, y aunque tú creas, él no está llegando a los jugadores. Tienes que tomar la decisión de intentar cesarle porque los jugadores, aunque sea muy buenos, no está llegando a ellos. Bueno, Sí, 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 sí. No, yo creo que obviamente que es mucho más fácil falar, ¿no? Que estar allí en los momentos difíciles, pero yo creo personalmente que también hemos visto ya muchos casos de entrenadores que no estaban bien, de equipos que estaban muy mal, con la gente presionando y que después al final, consiguiendo que se quedaran los entrenadores, que la situación después mejorara. Así que yo creo que en una estrategia de un club no es una solución estar siempre con una gran rotatividad, ¿no? De entrenadores, siempre saliendo, entrando, pero bueno, claro, como comentas. esto es La lo verdad, ideal, pero bueno, muchas veces. sí, 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 sí. No, dime, perdona, Alberto. No, que eso es lo ideal, pero que muchas veces depende de muchas circunstancias y decisiones. Y lo que haces en un sitio no lo harías en otro. Por eso digo que no hay una regla absoluta ni una verdad absoluta. Es ver las situaciones, ver el ciudad, el equipo, la situación, la economía y todo, y tomando decisiones en función de todo eso. Y la verdad es que temporadas malas como las que el club queda arriba del descenso por un pelín, como has experimentado ya, son muy duras. Asimismo, se discute muchas veces cuando un equipo está en una mala racha, que si los jugadores están haciendo la cama al entrenador o no. Y sobre esto dices que en un vestuario hay muchos jugadores, fuera hay muchos empleados y siempre hay comentarios de todos los tipos, pero las personas que toman las decisiones están informadas. Está muy bien que estén informadas, pero al final has vivido ya situaciones en las que has sentido que por falta de identificación con el entrenador y o su forma de trabajar, los jugadores se comporten de manera tal que pueda decirse en un lenguaje coloquial que le están haciendo la cama, es decir, que su voluntad de ganar se deje afectar un poquito por la posibilidad de que cambie el entrenador. No, pero yo he sido jugador y yo no creo que nunca nadie ha hecho la cama a nadie. Nunca, un jugador cuando sale al campo sale a ganar siempre, 100% de los casos. Lo que sí puede pasar que si un equipo no está con el entrenador, se nota en el día a día, se nota en tu preparación, se nota en el entrenamiento. Entonces, si tú te preparas peor, tienes peores hábitos en el día a día, tienes peor mentalidad, tienes peor preparación, al final es más difícil que ganes. Entonces, no es que le hayas hecho la cama, sino que al final rindes menos, pero no porque quieras perder. El jugador cuando gana no quiere perder. Otra cosa es que durante la semana pues que se cabrea con el entrenador y piensas pues a ver si le echan, a ver si tal, eso sí hay. Pero una vez en el campo, el que sale sale a ganar. Pero esos malos pensamientos de querer que sea un entrenador o querer dar, sí pasan. Somos humanos y hay gente que querrá que el entrenador te llevas mal con él, o no te pone, o no tal.
Esos hábitos, eso sí pasa. Y se lleva a que entrenes peor. Y si entrena mal mucha gente, pues al final el equipo rinde peor, eso seguro. Y cuando hablamos de una mala racha en la primera mitad de la liga, por ejemplo, hay muchas veces la esperanza clásica de que la ventana invernal cambie las cosas con nuevos fichajes. Tú hablabas que en segunda división hoy en día es muy difícil, ¿no? Porque antes tú conseguías que bajaran jugadores de la primera liga y hoy en día es mucho más difícil, lo que diría que es normal, ¿no? Porque el mercado es mucho más global, así que los jugadores conocen sus opciones para seguir su carrera en otros países y otros campeonatos. Sin embargo, ¿qué es para ti más difícil? Porque ya has estado en clubes en segunda B, en segunda, en primera. ¿Crees que es más difícil o más fácil fichar con más dinero, con menos dinero? ¿Es igualmente siempre difícil? ¿Cuál es tu experiencia aquí? No, todo es complicado. Firmar, de hecho, es muy complicado, porque al final tienes que firmar a uno y tienes que elegir entre muchos. Lo de diciembre, pues al final la gente se ilusiona con un fichaje, pero normalmente no lo cambia un fichaje, ¿no? Lo cambia los mejores rendimientos de la plantilla. Un fichaje te puede ayudar, por supuesto, y un entrenador también. Lo estamos viendo en el Huesca, que para mí Michel es un gran entrenador, pero ha venido Pacheta y ha dado un cambio al equipo, a la afición, de lo que sea, por optimismo. Pero bueno, con dinero es más fácil firmar. Pero también depende del sitio, aunque tengas más dinero, la exigencia es mayor. O sea que eso también es un pez que se muerde la cola. Yo, cuando estaba en el Cádiz, nos gastamos 800.000 euros en un jugador paraguayo, Acuña. Y claro, 800.000, y el chaval ganaba muy poco, el mínimo. Pero para el Cádiz, que nunca había hecho eso, que veníamos de la más ruina absoluta, eso tenía que ser Maradona. O sea, tenía que ser un jugadorazo. Y sin embargo, voy a Almería, ese nos costó 800.000. En Almería firmábamos jugadores de 1 millón, 1,5 millones, 5 o 6. Teníamos más dinero y mucha menos exigencia. O sea, más dinero, pero menos exigencia incluso. Que en el Cádiz, que con menos dinero la exigencia era mayor. Pero eso es que en el fútbol no hay una verdad, depende de los sitios y tal. Tienes más dinero, pero la exigencia es mayor. Pero sí que es verdad que con más dinero, más facilidad tienes, más facilidad, más mercados tienes de que si tienes conocimiento, más oportunidades de que la decisión sea más acertada. Al final no es solo un tema de dinero, ¿no? Es también, como comentas, es la relación entre el dinero disponible y la exigencia de tus aficionados, ¿no? Claro, y todo lo más, y ese dinero disponible, claro, tú traes a un jugador que gana mucho dinero, al final los futbolistas de aquí se enteran, si gana mucho el resto dice pues que corra este o qué tal, o si él no rinde acorde a su dinero, pues ya la presión es diferente, hay que medir muchas cosas. Claro, incluso los mercados, ¿no? Porque si estás en Uzbekistán, por mucho dinero que tengas, quizás vas a tener un mercado bastante más reducido, ¿no? Eso es, mucho más reducido, eso es. Y tú para firmar un jugador de otro mercado también no es lo mismo firmar en enero de un jugador de otra liga y que no conozca el idioma que firmarlo en verano que tienes pretemporada, amistosos y tal. En diciembre normalmente los fichajes son más difíciles que hacer un jugador de otro idioma o de otra liga. Siempre al final vienen a España muchos españoles que vuelven o algún jugador del mismo idioma, argentino, uruguayo, chileno y tal. Si no, los clubes somos más reacios a firmar en diciembre salvo ese tipo de jugador por eso, porque la adaptación cuesta un poco. En verano tienes muchas más facilidad de que tienes un mes y medio de pretemporada de partidos amistosos. Eso no lo tienes en invierno. Pero en invierno has vivido ya mercados en donde tu equipo ha cambiado positivamente con algún fichaje, porque te he escuchado ya decir que es muy difícil y lo comparto, pero también te he escuchado ya, por ejemplo, en la segunda mitad de 19-20 de la temporada del Cádiz, diciendo que en tu opinión en aquel momento el Cádiz era el máximo candidato al ascenso, también porque además de la calidad del grupo se había reforzado muy bien en enero. Del Cádiz. Que se Sí. había reforzado muy bien en enero, ese año se reforzaron muy bien. Pero bueno, yo he tenido experiencias te he dicho antes de controlar Almería, que en diciembre, en vez de fichar, vendimos y nos fue bien. En otros casos, en el Cádiz, firmamos al mejor jugador que yo he tenido en el Cádiz, que es Lucas Lobos, que hemos tenido en el Cádiz, que es Lucas Lobos, y sin embargo fuimos a peor, él dio un rendimiento increíble, metió goles y el equipo fue a peor y bajamos de categoría en primera. O sea que muchas veces depende de las circunstancias. Yo he tenido experiencias con todo. Si traes a alguien es para reforzar, pero aunque sea solamente para reforzar lo anímico, no hay que ser cabezón, yo digo, el equipo está bien y no vamos a traer a nadie mejor, pero aún así vamos a generar competencia o ilusión o algo al grupo o a tal que hay que traer a alguien para, pues se hace, o sea que hay que valorar muchas cosas y luego una vez valoradas, estudiadas y decididas, tomamos una decisión entre la gente que tiene que tomar esa decisión.
Claro, claro. No, incluso la gran aleatoriedad del fútbol, ¿no? Porque aunque tú puedas hacer una gran gestión, después siempre hay muchos factores que te escapan, ¿no? Eso es, eso es. Tú puedes hacer todo, tenerlo preparado y un jugador que no te da rendimiento. Y otras veces has firmado un jugador. eh, yo cuando llegué al Cádiz firmamos por vídeo, que no me gusta firmar por vídeo, a Matías Pavoni. No le conocíamos, yo acababa de llegar al club, tal, no sé qué, Matías Pavoni, un argentino, nos dan los DVD, los vemos, tal, no conocemos de nada, yo no tenía acceso a llegar a Argentina y le firmamos porque era mi primer año, no teníamos información, pues dio un rendimiento increíble, increíble, Pavoni subir de segunda B a segunda, primera, jugó bien, no costó nada, traspasos, o sea, increíble. Y otros jugadores que la has visto en directo, que te has reunido con él, que conoce a la familia y no te has rendido, pues esto es fútbol, tenemos que intentar hacer las cosas bien, pero como te he dicho antes, hay veces que haciéndolas mal salen bien, pero bueno, y otras veces al revés. Pero bueno, nosotros debemos Claro, ir, claro. creer en nosotros y ir en una línea. Claro, y por eso nos encanta tanto la gestión de fútbol, porque es intentar reducir esa aleatoriedad, ¿no? Hemos Eso es. llegado a la parte final de nuestra conversación, pero eso te tengo aún que preguntar. Tienes el título de entrenador nacional, pero estás seguro que para ser entrenador hay que ser consecuente y estar preparado, esto lo estás seguro, mucho más de lo que estás actualmente. Y ahora mismo no estás preparado para ser primer entrenador, ya que estás centrado en otra función. Sin embargo, dices que llegado el momento no descartas ser entrenador en un futuro. ¿Ya hemos estado más lejos o al contrario más cerca de ver a Alberto Benito en los banquillos dirigiendo a un equipo? No, yo te he dicho que en toda la vida hay que formarse. Yo era jugador y me intentaba formar, me saqué los títulos de entrenador, me saqué el título de director deportivo, ahora sigo formándome. El año pasado hice un curso en la LFP de la Liga Fútbol Profesional, de División Deportiva, de coaching, hay que estar formado. Pues yo de entrenador, desde que me retiré, soy director deportivo. No, tengo el título, pero yo creo que hay que estar mucho más preparado. No he dirigido a un grupo de jugadores, no tengo las tareas, puedo tener tareas de hacer un entrenamiento, pero no las he medido a nivel tal. Creo que hay que estar mucho más preparado, dependiendo. O sea, yo si puedo empezar en un cadete, en un juvenil o algo, empezaría, pero ahora decir, no, entrenar yo creo que hay que estar mucho más preparado de lo que yo estoy ahora mismo, porque nada más acabar mi carrera me tiré para la dirección deportiva. Sí, y ahora mismo no tengo pesas de entrenador a corto plazo. En un futuro, pues no sé para dónde irá el tema, pero tendría, si empezara, me gustaría empezar pues abajo, dirigiendo un equipo. Yo creo que es bueno, empezar dirigiendo cadetes, juveniles, y a partir de ahí ir progresando y ver situaciones que te va encontrando el entrenamiento. ¿Qué crees que se encuentra en ese cargo de distinto del, por ejemplo, director deportivo? Es una parte, la parte mucho más técnica de la actividad que otra cosa, ¿no? Nada, la diferencia es que el entrenador elige a los 11 que juegan, que es la más importante. El director deportivo ayuda a hacer la plantilla, pero tú puedes firmar a un jugador muy bueno y que no rinda por circunstancias adversas o porque al entrenador no le gusta. Sin embargo, el entrenador puede hacer triunfar a un jugador de menor nivel porque cree en él y le pone. Al final, el entrenador tiene mucho más fuerza en eso, pero luego que es lo mejor que hay, pero luego tiene otras cosas peores porque es más enfrentamientos con plantilla, más presión en el día a día de cara al público, el director deportivo está un poquito más tapado. Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero lo mejor que tiene es que el 11 inicial lo hace el entrenador. Y esa decisión es muy importante. Finalmente, Alberto, para terminar, ¿qué podrías sugerir a quienes nos ven o nos escuchan? ¿Qué libro, documental, serie, película sobre fútbol o gestión deportiva te gustaría recomendar? Yo no sé, en los últimos años yo le doy, como habéis más escuchado en esta charla que llevamos teniendo, le doy mucho importancia a la gestión, el saber relacionarte, el tener empatía, el ser positivo. Y yo pues a la gente que me imagino que a lo mejor muchos lo conocen, pero a mí me ayuda mucho leer a Ancho Pérez. Es un gallego que ha escrito libros, que es muy abierto a muchas cosas, ayuda a empresarios, entonces, para el ámbito que quieras, es un tío muy positivo, que te ayuda a formarte, Ancho con X, Pérez. Ha escrito libros como 88 peldaños del éxito, ayuda a la gente a aprender idiomas con un novedoso, una aplicación que tiene. Y entonces el tío es muy interesante, o sea, a mí me gusta mucho verlo porque es muy optimista, sabe de todo, te ayuda en todo. Bueno, pues hasta cierto punto a mí me gusta la gente así. Un chaval gallego que teniendo la vida estable en Galicia se fue a estudiar a Estados Unidos y ha ido creciendo y haciendo libros y bueno, da charlas, bueno, que esas charlas dependen más de ti que de él, pero bueno, te da esa teja para seguir que a mí en este caso me gusta mucho leerle y bueno, lo aconsejo si no lo conocéis. Alberto, muchísimas gracias por tu presencia en el folio una vez más. Venga, un abrazo grande.
A todos los que nos ven o escuchan y no lo habéis hecho todavía, seguid por favor la página de Folle en Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. Un abrazo a todos.